And good morning, everybody. This is Victoria Lambert of the Brahmin Journal, and I hope you are going to be with us all day today. We are live with the 78th National Brahmin Show. So jump on in with us. It'll be starting in just a few minutes. Hope you guys are watching, and we're going to go into the arena, and we will be right back. So make sure you watch. Make sure you tell your friends to watch. We are on Facebook and YouTube, and give us your comments. Let us know what you think about the show, and if you're excited about the cattle. I know we are. Of course, we want to thank our sponsors. They are amazing, and so of course we want to thank Elgin Breeding Service. They take us everywhere. We really do appreciate them. Rio Ranch. Are they going to start with Nalor? Are they going to have Nalor and Brahmin in the same arena again today? I think so. Well, they haven't split the ring yet, huh? They're getting ready to split the ring. We have a bunch of red Brahmins standing outside, ready to go. The Nalor coming in from the other side of the arena. So we're going to go
sound off for a little bit and just have some sound in the, just some sound from the actual arena. We have to keep it really low, guys, because they do have music playing, and that kind of messes with our Facebook. So we'll see you guys back here as soon as the red ramen. I lost you. All right. So that was a little abrupt, Iran. Oh my gosh. He just kind of cut me off. No, actually, my batteries ran out before the day even started. I think I need more coffee. I don't know about you guys, but let us know that you're watching. Let us know what you think about the show. We are getting ready to start the Red Ramen Female Show as we have the arena set and everybody in the ring. We will be live. We had a great day yesterday, guys. Just kind of as a recap, we got through the intermediate division. So in the very first division, which is called the Campeona Menor was Ana Luz, the 050/4 female. She is going to be a daughter of Ana Luz Vendaval Jalapeno, 465/1. Her mother is Ana Luz Matilda, 064/8. And that female, the Matilda female, is a smoking gun daughter. So again, those great American red ramen genetics coming into play there for sure. Let us know where you're watching from and what you think about the show. We would greatly appreciate it. Then we also had, as the reserve champion, was and we've seen a lot of this bull, the Mercagan, 627/9, Reagan bull, 627/9. And so we saw multiple class champions with that bull yesterday and was very impressed. So they looked really good, and I'm sure we'll be seeing more. So keep an eye out in your catalog. We'll get I don't think Miss Kembley is up and running yet. I don't think so either. I don't see any link in the catalog. I don't see a link to the catalog. Do you? Not yet. Okay, there you go. So what's interesting is that the champion senior bull during the Cebu Colombiano show. I'm sorry, I've got a lot of background noise in my head from the music. It's really, really loud. They need to see if they can kick that down just a tick. I don't know. But the 77 affair last year, so in other words, the Ana Luz Vendaval Jalapeno bull, 465/1, was the champion senior bull and the grand champion reservado. So when you're seeing those genetics from Ana Luz Vendaval Jalapeno, that's what we're looking for. So we're live in the arena now, and Iran is going to be showing you all of these great cattle and try to get us some good some good views of the arena. So again, we really appreciate everyone watching. We'll get that catalog link into the comments here shortly.
Alrighty, so thanks guys for watching. We are in the very first class. It is going to be class number 16. Class number 16 of the 4th division. And what division is this? This is going to be the Campiona Hoven. So we have Campiona Hoven, Adulta, and Senior. We have 3 divisions left in the show. We'll be doing reds and grays today. Red, gray, red, gray. So in the arena, I don't think we have number 1. Number 1 looks like it's a scratch. Number 2 looks like it's a scratch. We start with number 3. Number 3 is going to be R.D. Vendaval daughter. R.D. Vendaval, of course, as we've discussed in the past, guys, is a, I'm going to go sound off for just a second. The R.D. Vendaval bull, of course, is a son of the Diomedes bull. The Diomedes bull, who was 5 national champion, 2006 World Brahman champion, and then he is going to be an L.B. Jefferson out of Ellis. Ellis, of course, is the dam of Elmo, so a lot of interconnection there. Whenever you see that R.D. Vendaval 304, know that for a fact. We also have in the arena Dinmarka. That's going to be a Dinmarka Omega daughter. We have a daughter of S.J. Baudet, Patrimonio Vendaval, out of Americagon female. That is going to be an El Canacing and Rojo daughter. So the Abuelo Materno on number 5. If you see any that you like and you want to know like who they are or what their genetics are, please let us know. We'll be happy to visit with you about that. Entry number 6, and again, some of these have been already culled, so we might not have them all in there. They've already been pre-judged, and so we might not have them in there. We're getting all our cameras set and everything ready to go. So really nice big class of red females. These females, we don't have our class information on the screen. We'll get that for you shortly. We are in class number 16, and we are in class number 16, guys. These are going to be our females that are 18 to 20 months old. 18 to 20 months old. You know, we got through the intermediate division yesterday, and he's pulling them forward. It is always interesting. Yesterday, sometimes one. So did he ever have a pattern of when he pulled them forward, he kept them? Forward is leaving. Okay, and then the ones that are staying back are the ones that are staying. So a really good and interesting way of judging, I think. I think it works well. It works well for us because those classes get just a tick smaller, and it makes it just a little easier for us to be able to give you some views of some great cattle. But these are just amazing females all the way around. So again, just starting our day today, thanking, of course, Rio Ranch for being one of our sponsors. They're just amazing. We're seeing these 18 to 20-month-old heifers. BRC, of course, that's Rachel and Brandon Cottrell. Brandon and Rachel Cottrell. And I think Brandon is there at the show at Ishmaquil, which is the guy's hometown, and we're not there, sorry, but we were booked to Colombia. So let's see who we still have in the arena. So we have entry number 3. 3 is still in the arena.
5, and 6. 3, 5, 6, and 16. 3, 5, 6, 17, 18. So if you're following along in that catalog that we shared with you, if you're following along with that in that catalog that we shared with you, you can kind of mark your catalog or look at the catalog and see. Again, we are on class number 16. I'm trying to mark my catalog so I can keep up with you. 3, 5, 6, 16, 17, 18. And then we have 31. Great big classes here. We had a class of 32. And there's 32 still in the arena. So let's talk about who we still have in the arena, guys. We have R.D. Vendaval daughter. We have a S.J. Bedoth, Patrimonio Vendaval daughter. We have a San Julian Destello 687 daughter. We also have the El Cucharo. That's going to be a smoking gun daughter. An ARG Smoking Dante daughter. Another smoking gun daughter. So clearly they like that smoking gun here just as much as we do. And then 2 R.D. Vendavals. Again, R.D. Vendaval 304. That, of course, is going to be a son of the Demetis Bull. The Demetis Bull being the 2005 national champion here in Colombia, and then the 2006 World Brahman Congress champion. I don't think Smoking Gun needs any introduction. I'm going to go sound off for just a second. Alrighty, so sorry about that, guys. Just making sure you had a good view. Our judge today in the red show is Julio Gutierrez. Julio Gutierrez. Julio Gutierrez is doing the red show, and Wilson Cangrejo is in the gray show. Thank you guys for watching. Let us know where you're watching from and what you think about the show. So he will pull them from last to first. He is excusing number 31. So the R.D. Vendaval daughter that was wearing placard number 31 is leaving. So right now in the arena, guys, battling it out for first through fifth. We do have 3,
still think 5 is in there. No, yes, 5 is still there. So 3 and 5 again are the Vendaval daughter and the S.J. Bedoth Patrimonio Vendaval daughter. And you know, they do slightly different than our showmen in the United States. They do have a stick, but they also have a brush where they're brushing on the animal and keeping them very calm and relaxed and just kind of brushing on them a lot more. It's very interesting. You see the one showman with a stick, but he doesn't have the brush on his stick. And then they carry a brush in their back pocket. We have a view of just one female. Right now we're going to get you a little better view and a little overview of the lineup so you can see what the judge is looking back and forth on. So right now we have 3, 5, 6, and 17, I think. I think 6 or 16, yeah, 6. So 3, 5, 6, which is going to be this San Julian Destello 687 daughter. We've already talked about the first couple of daughters. And San Julian Destello, I think you guys have seen that bull's progeny quite a bit. You also have seen, okay, 5 is going to be 5th. 5 will be 5th. So that is going to be the 5 is going to be 5th. That is the Bedoth Patrimonio daughter. Three, he is putting 4th. That is going to be the R.D. Vendaval daughter. That leaves us, oh, he's just wanting 3 to get closer. Sorry about that, guys. And again, the Destello bull, 687, he is the sire of the grand champion from last year's national show, San Julian Destello 687. He is a bull that has produced multiple champions, as well as was a champion himself 2019 in Girardot. He was the adult champion, as well as the grand champion bull there in Girardot at the national show. And 3 did move into 4th place. 6 is moving into 3rd place, and we're going to battle it out between, Ron, can you catch the number on the last one? I've got 17. 32. And 32, guys. 17 and 32, if you're following along in your book. That's going to be an ARG Smoking Dante. 32 will go first. 32 is first. 32 is going to be a Vendaval daughter, R.D. Vendaval, for the Ranch Hacienda Montreala. Rialo. That's a R.D. Vendaval out of El Cucharo. Female, that is a Winchester daughter. So we're going to listen to the judge here shortly. But again, R.D. Vendaval, a son of the great Diomedes bull. And thank you to our sponsors, of course. That is Elgin Breeding Service, Finca La Chapaneca, of course, the Brahman Journal. Tenemos resultados de esta categoría a las hembras de 18 a 20 meses. Rio Ranch, where we're going to invite you to their stall party on that Friday after Houston Livestock Show and Rodeo. You can go to BrahmanEvent.com, BrahmanEvent.com, and you can see all the events there.
So again, 32 and 17 are going to be first and second. 32 and 17 are going to be first and second. We're going to go sound off and listen to the judges. Ejemplar con el número 17, San Julián Cándida 724. Su criador y propietario, David Vélez y compañía, Hacienda San Julián, en Puerto Triunfo, Antioquia. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 32, Monterralo Isabela. Su criador y propietario, Inversiones Centauros, Hacienda Monterralo, en Purificación, Tolima. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Julio Gutiérrez nos explica. Muy buen día, señoras y señores. Bienvenidos a la segunda jornada de juzgamientos de la raza Brahman Rojo. Iniciamos la primera competencia de la categoría de joven con este buen grupo de novillas. Una competencia con bastantes biotipos de ejemplares, pero sin duda alguna traté de dejar los ejemplares que más se me acomodan a la línea de juzgamiento que venimos desarrollando desde el día de ayer. Siempre buscando ejemplares con mucho volumen a nivel de tercio medio, una talla moderada y buscando a la medida del caso unos buenos aplomos. En esta categoría existen varias alteraciones de tipo morfológico, muchas veces debidas al exceso de comida. Por eso hay que hilar muy fino en este sentido. Pero sin duda alguna la novilla que me está representando, el biotipo más cárnico de la competencia, ese es el ejemplar que ocupa la primera casilla. Observen la longitud corporal y sobre todo el tremendo tercio medio en el que se ve envuelto este ejemplar. También observen la gran fortaleza a nivel de su dorso. Es en ese volumen en el tercio medio y en la fortaleza a nivel corporal donde aventaja a la muy buena ternera ubicada en el segundo lugar. Un ejemplar con mucho estilo, con una alta feminidad, también poderosa a nivel de su línea dorsal, que remata con una musculatura redonda y de buena conformación. Es en esa musculatura a nivel de pierna y sobre todo en el estilo del fenotipo de este ejemplar donde aventaja a la novilla del tercer lugar. Un ejemplar con buen volumen y buena estructura ósea acompañado con una buena conformación a nivel de los corvejones, que es ahí donde aventaja a la novilla del cuarto lugar. Un ejemplar que sigue de cerca el mismo prototipo de ejemplares en esa fortaleza a nivel de dorso y sobre todo la cobertura muscular. Pero cuando observo la longitud corporal, la limpieza a nivel de los brazos y la sanidad a nivel de corvejones, encuentro puntos suficientes para ubicar este ejemplar en esta posición. Y debido a esa gran fortaleza a nivel de dorso y el arqueamiento de las primeras costillas, es donde aventaja a la novilla del quinto lugar. Un ejemplar con mucha feminidad, muy longilíneo, buena expresión de feminidad, pero cuando observo la musculatura y la fortaleza a nivel de dorso, veo que este ejemplar pierde punto importante sobre la categoría en la que se encuentra compitiendo el día de hoy. Felicitaciones y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Alrighty, thank you guys so much. See everybody that's watching. Iris, thank you for watching. Jesus, thanks for watching. Really do appreciate it. I saw that we had some friends from Thailand jumping in. So again, congratulations to our first and second in class here today. Our first and second in class. We will be seeing them back for a possible championship. Again, our first in class went to the Montrealo Isabella. That is going to be an R.D. Vendaval daughter out of the El Cuchara KML Versina. And that is going to be from the ranch in Versiones. I know I slaughter all this stuff, guys. I'm so sorry. Hacienda Montrealo. And then in second,
We had a female that was sired by the ARG Smokin' Dante, and again out of San Julian Mona Lisa, which is a Tanque daughter, and David Velez, the CIA, is the ranch. Hacienda San Julian is just a whole lot easier for me to say. So we're moving into class 17, guys, moving into class 17 right now, and excited to be watching this with you. Let us know where you're watching from and what you think of the show. Michael, thanks for watching. IS, thanks for watching with us. And Manuel Amparan. Manuel, we are live in Colombia with the second class of the, whoa, this is a big one. The second class, wow. And these are bigger females. They take up more room. Wowza, wowza. It's humongous. It's humongous. There are a bazillion in here, And Jesus. previous to the judge start talking, they announced it that the North is going to start at 1 p.m. Oh, thank goodness. Okay. That'll still be hard, though, because those big females will be showing. It'll be tough. Yes. We have 3 divisions left in the red female show, 3 divisions left in the gray female show before we end up going to the Grand Championship. They did tell us that they felt like the Grand Championship might be being run on Saturday, but we will see. So we're in the arena. We do have that catalog. I know that Miss Kimberly has been putting it up in the links, and so if you just scroll up a little bit, you see it. I'll also go ahead and just share it right there again for you guys if you're wanting to see the catalog. Manuel Ampron, I know red is not necessarily your color. If you want me to, let me know. Just or put in the comments that you'd like for me to WhatsApp you when they start the grays, and I will sure do that. So again, Manuel Ampron, a big V8 fan, and we did have a Sloan daughter win I think she was a reserve division yesterday, maybe, potentially. It's kind of a blur. It was a lot. And we were having some internet issues that hopefully we worked through today. That first day of the show is always a little tricky. We did bring our Starlink, so we're excited about that. But again, Manuel's a big fan of some of our breeders there in Mexico. And Manuel, we will be in Tuxtla Gutierrez live streaming the National Cebu Show there in Tuxtla Gutierrez in Mexico here in a few more days. Lord. They're wanting me to go to Venezuela. So far, I'm like, I'm not so sure. It's just for a one-day show, but hey, it would be fun. But we will be live streaming in Tuxtla Gutierrez on Thursday and Friday, the 4th and the 5th for the Brahmin Show, the 4th and the 5th for the Brahmin Show, and we're excited about that booth show. And I do agree, Manuel, the red Brahmin look amazing. Absolutely do agree. They're 100%. And Fida, thank you for watching, and Malk and Bernardo and Malik and Merrick and Mir, and thank you for watching from Thailand. Really do appreciate it. I'm not even going to try to say y'all's names. So the way the judge has been judging, guys, is he will push some forward, and when he pushes those forward, those are the ones that will be excused. And so he'll kind of get it down to about 8 or 9 or 10, and then again he'll go ahead and he will shorten it down to where he just has the 5 that he is placing. So again, you can go to our BrahminEvent.com website, our BrahminEvent.com website, and you can see all of the news. And I'm going to just let Miss Kimberly know that I will go ahead and help get some of those links into the, because I know she's doing 2 things. She's working on the magazine, and you will be waiting. Okay, if you don't want to keep, you will be waiting and watching. Okay, good to know, because I love it when Manuel Amparan will comment with us and let us know what he thinks about the cattle. And he's looking for some of those, I know what he's looking for. He's looking for some of those V8, those great V8 genetics. Those great V8 genetics. So that's what he's looking for. And he really likes them, and I don't blame him. Big fan. So we are too. Hey, Manuel, you know the Red Man Bull
which of course is V8 Genetics, had a really good national show there in the USA. He had like 5 champions, including the genetic breeder group that V8 Ranch shows. So our good friend Carrie Clay, who we're both super fond of, had a great event. And so some really great genetics, V8 Genetics won there at that show. And of course, Redman also is the sire of our reserve grand champion gray female at the granddaddy of them all as far as the Houston show goes. So again, if you want to find some events, please visit our website, brahmanevent.com. We do have the dates for the Houston Livestock Show and Rodeo. We do have the dates for the Houston Livestock Show and Rodeo. We're inviting all our friends. I'll see if I can get Iran to jump into and invite everyone in Spanish here shortly. But the Houston Livestock Show and Rodeo will be in March this year, and it will be Wednesday, Thursday, and Friday, and that'll be the first weekend in March. Absolutely. And so you will want to be in Houston and visit all these great ranches. Wednesday, March 4th through Friday, March 6th is when the actual show days are. Please come early, stay late. We have a lot of great places for you guys to visit during Houston. We have, of course, on the Saturday after Houston Livestock Show and Rodeo, they will have the Rio Ranch Equine and Social Field Day. I think we probably have a graphic about that Iran is running during the commercials while I'm taking photos on the backdrop. But they are running right along with the show. So they move right straight into the grays because we have 2 judges. So this time he did it backwards, Iran. He pulled forwards the one he wanted to keep. And 2 V8 195/8s were born last night in Venezuela. Oh my God, that is so cool. I love 195/8. That, of course, is our good friend Carrie Clay, Part BC. He sponsors us at so many different events. Now, we're watching these cattle walk. Let's go ahead and talk about who we see in Class 17. We have number 1 and 2 are still in the arena. 1 and 2 are going to be a Ana Luis Vendaval captain daughter and an RD Vendaval 304/7. We also have number 7 in the arena still, guys. That is going to be another 304/7. That, of course, is the Vendaval bull. That is the son of Diomedes, who is the son of Jefferson, and Jefferson is out of Ellis, and Ellis is the dam of Elmo. So some great J.D. Hudgens genetics there, of course. And Umar, thanks for watching, and Doss, thanks for watching. We still also have number 11 if you're following along in your catalog. 10 is going to be, as we were talking about, that bull that I really am seeing a lot of class champions. That is going to be the Mercagon Reagan bull. And those 2 are Mercagon Reagan, 10 and 11. We also have 12 still in the arena. That's another Mercagon Reagan daughter. And then in 13, we have the Patrimonio Vendaval daughter. And in 14, we have a San Julian Destello. Of course, he is the sire of the grand champion from last year's national, and he was a grand champion in 2019 in the show in Girodot that we took photos of. So grand champion bull producing grand champions. We'd love to see that. Again, we are in class number 17, guys. Big class. 14 is getting ready to walk in front of the judge. We're trying to give you a really good view so you can see the lineup as well as the animals as they walk along. '16 now is walking in front of the judge. 16 is going to be another Mercagon Reagan. That, I'm going to say, is probably going to be a new, really, because we haven't seen a ton of those offspring. He was the sire of a Campeona Joven
at the 77th show. Also in 2025, in June, we reported on the show in Cordoba, and he had quite a few winners there. He also was the sire of quite a few of the champions during the show last year here. Mercagon Reagan really makes some beautiful offspring. So again, stunning cattle, amazing lineup from up here. We're up at the top behind the arena. So thank you for watching from Thailand. Thank you for watching from everywhere. We really do appreciate all of your support. And Ronald, thanks for watching with us. And Japun, thank you. And Juan Adila, thank you for watching with us. And Ronel and Jesus, thanks for watching with us. And Hacienda Santiago. I am so sorry you didn't make the trip either. You know, you guys had that wasn't it the intermediate gray champion yesterday, if I'm correct? I do think. Sorry, Ron was like, I was trying to take a photo and Ron was hitting my arm. Look. So yes. So glad that you at least get to watch on the live stream. And I hope you liked the photo that we got of your female. And if I remember correctly, I'm going to be looking at my... Yes, you did. I thought you did. So yeah. And you weren't here for the win photo. But you know what? We're going to get a great win photo for you. Maybe a bigger win even. You never know. So that would have been our, trying to get the divisions because I'm not as good with the divisions. Y'all's divisions are slightly different. Yeah, it would be the Campeona Intermedia. Oh, you liked the photo. I'm so glad. And that would have been the GX3 Brahman Batuta, and I know I'm just slaughtering the name. Sired by JDH Sir Elias Manso 155 over 2. And yep, she was exactly, and she was the champion intermediate, so she was in that third division, and she was out of the GX3 Bruxelles 535 over 8 female, who is sired by JDH Sir Harper Manso. So again, some really great genetics here. And of course, the ranch here is in Villavicencio. And I know my accent is horrible. My Spanish is really bad, but oh, I did. I'm so glad. You never know. Oh my gosh. I try really hard. I do. And we're so glad you're watching. This is the second class of the red females for this first division. And so second class, and so those grays will be showing. I'm assuming you're going to have a lot more, so we'll kind of keep an eye out for them too.
Ah, thank you so much. I greatly appreciate it. We try really hard, and I love seeing the cattle and how excited everyone got. Oh my gosh, they were off the moon, happy, excited when they got that decision where they were the champion of that division. So, and that's a huge accomplishment, guys. Here, if you have not been watching with us and seen the size of these classes now. Sometimes you see these numbers and you're thinking, okay, so they, they skipped a few numbers or whatever. That's because these cattle have already gone through a prejudgment. They've already been prejudged, you know? So, so they've already been prejudged, and so they were 32 in that previous class. So he's walking these again. We have 1, 10, 11, 12, and 14. So all of these, there were 32 in the previous class that started. There were 25 in this class to start. And so with that many cattle, to be a champion in a division, I mean, that's like the granddaddy of them all. I mean, it's amazing. So congratulations to everyone. I mean, just making the cut here is tremendous. Don't you think, Iran? I think so, yeah. Man of few words over there. I'm sorry? You're a man of few words. Why don't you invite everyone to Houston Livestock Show and Rodeo? I was getting ready to say that with all that cattle there, making the first, I don't know, 5 places, 10 places? Anything, yeah. So you want to know, oh yeah, I'm just looking at the photo of that beautiful 349 over 4 female. She is stunning. Okay, we went with 14th and 3rd, 10th and 4th. We're battling it out between 11 and 12. So let's get you some information on 11 and 12 here in this class. 11 and 12, and we are in class number 17. Class number 17. Battling it out between 11 and 12. 11 is going to be the... So interesting. 1 is going to be the Mercagon Reagan. They're both Mercagon Reagans. 1 is out of a JD Astro Manso and 1 is out of a Smoking Gun. And he took the, I'm sorry. 11. No, the 12. It was 11 and 12. I lied. Oh no, I'm right. Yes. So he took the 12. That is going to be a JDH Astro Manso granddaughter. So a JDH Astro Manso. And who owns JDH Astro Manso, Iran? Yeah, Hudgens? Come on, you can do better than that. I know you can. Luck? John Coleman Locke and Bob Rich. Our good friend Bob Rich from Oklahoma. His dad fell in love with Astro. Astro was a red-tinged bull. And so he went in partners, and there you go. And Hacienda Santiago, we are going to make sure we get video of your beautiful gray female when she gets to be in that grand championship drive. We're so excited. And Abrar, thanks for watching in Iraq. And Bakwat, thank you.
alto nivel. Podemos observar el biotipo de los ejemplares, unas novillas muy limpias de vientre, unos ejemplares con bastante poder estructural y gran sanidad a nivel de sus lomos, importantes para poder resistir la funcionalidad reproductiva que estamos buscando a nivel de atos. El día de hoy me quedo con el ejemplar que tengo en la parte de adelante porque es la novilla que me está proporcionando belleza racial, profundidad, potencia estructural, arco de costilla y sobre todo con buenas formas musculares alrededor de su cuerpo. ¿En qué aventaja la primera sobre la segunda? Porque podemos ver desde las tribunas que son animales muy similares en conformación, pero cuando los comparé por delante y por detrás, encuentro que la novilla del primer lugar es mucho más amplia de pecho y su cobertura muscular posterior es mucho más amplia. Por eso el día de hoy ocupa la segunda casilla, sin decir que es un ejemplar que no pudiese estar adelante. Quizá en el futuro pueda ubicarse delante del ejemplar. En ese volumen y en esa potencia a nivel muscular es donde aventaja a la buena novilla del tercer lugar. Quizás un ejemplar que se sale del prototipo en cuanto a musculatura cuando observamos los ejemplares que la anteceden, pero que quiero resaltar en esta novilla la feminidad, la longitud corporal, el arqueamiento en las últimas costillas y algo que me impresionó, la amplitud a nivel de isquiones y a nivel de coxales importantes para que exista un buen canal del parto y no tengamos problemas en pérdida de terneros. En ese estilo y en esa profundidad y el arqueamiento de sus últimas costillas es donde aventaja a la novilla del cuarto lugar. Un ejemplar que sigue de cerca a los animales que están por delante de ella, buena musculatura, gran fortaleza a nivel de dorso y una buena inclinación a nivel de anca, que es donde aventaja a la novilla del quinto lugar. Un ejemplar poderoso en dorso, pero cuando observo los niveles de anca de la categoría, observo ventajas significativas sobre las demás, pero también quiero resaltar en ella la buena estructura ósea, la gran longitud corporal y el estilo del ejemplar. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias al doctor Julio Gutiérrez por sus comentarios. Retiramos los ejemplares, llamamos a la siguiente categoría, las hembras de 22 a 24 meses. Preparamos en la prepista las hembras de 18 a 20 meses, Brahman gris. Por favor, traemos los ejemplares a la prepista, 18 a 20 meses, Brahman gris. All right, guys, so we're in the final class of the fourth division of the national show here. This is going to be the Hoven division of the red female show. And then we'll be moving into our grays. So, the Merkegon, 627/9 Reagan Bull, he is a R.D. Benval son. So he is a son of R.D. Benval, who's a son of Diomedes, who is a son of L.B. Jefferson. I just find that all super interesting. And in this class, we have a lot of females. Again, another very large class. And on that bottom side of the Merkegon bull, he is out of a Elkanah singing Rojo Grande daughter, who goes back to Elmo and also to SRS Mr. Singing Red. So again, that singing red bull
is a son of the SRS Mr. Rancher and SRS Miss Josephine. And again, so that tells you that SRS goes back. That will give you the knowledge that that is going to be, of course, Swanner Red Brahmins. Kelly Swanner owned the bull, the SRS Mr. Singin' Red. So when you see that, and really interesting is pretty far back. Really far back, there's a lot of V8, which of course Manuel Anthron might be interested in knowing. So in this class, we have a total of 25 entries, I do believe. 25 entries in this class. And Sergio, thanks for watching, and Humberto, and Abrar, and Shahil, and Jose Alfonso, and Jose Manuel, and Yeldi, thank you for watching with us. And we had Hacienda Santiago Vélez. Am I saying that right, Ron? Vélez? Yeah, I hope I'm saying it right. Watching with us, who was intermediate champion yesterday in the gray females. That's that beautiful GX brand. And again, of course, thank you to our sponsors, El Canet. And you're going to see a lot of great El Canet genetics throughout the day. Elgin Breeding Service. Elgin Breeding Service. Without them, we could not be here. Again, Elgin Breeding Service. They bring us everywhere. Thank you. Keeping me hydrated today. So many amazing red females here. Such an impressive view from where we are standing because we're way up here at the top. So really impressive view here. And so many different breeders. You know, I was looking at the book to see how many breeders there are. I was looking in the book to see how many breeders we have here in Iran, and it's really pretty impressive. In the red show, we have a total of, let me see, the exhibitors are a total of 133 different exhibitors. Wow. In the red show. 133 different exhibitors, guys, in the red show. And in our gray show, we have fewer, I know that, because I flipped through this book yesterday. We have 85 different exhibitors. Still is a lot. A total of 315 grays and a total of 562 reds. It's still a lot. That is a lot. That's a whole lot. So yeah, we have a whole lot going on up here, guys. And Shahil, thank you for watching, and Humberto. And Kimin and Mohammed. Oh, Mohammed's back in. Thanks, Mohammed. And Pacho. And Hacienda Santiago Vélez is watching. This is so cool up here. Can you zoom in on that screen just a tick? That is just like so amazing. These red females are so impressive, guys. And the showmen and the way they prepared them and everything else. If you haven't made a trip to Colombia with us, we're glad you're watching with us. We are in the last class of the
Holven red female division. Then we'll do our division championship. And of course, for our division, we'll be seeing back our first and seconds in class. So we'll be seeing back those firsts and seconds in class. From our first class, coming in for championship consideration, of course, will be the R.D. Vendaval daughter. In our second class, we are going to have a Mercagon 627/9, which is a R.D. Vendaval son, coming back in. And then JDH Astro Manso is the grandsire there. So again, thank you guys for watching with us. Yeldy, thank you. Ernie, hey, thanks for jumping in. Desde donde nos están viendo? Where are you watching from? And are you going to watch us in Tuxtla and everywhere else? Alrighty, looks like they are going to pull some. Preparamos examen de pista, la senda del Brahman gris, de 18 a 20 meses. Hace el volcamiento del Brahman rojo, el señor juez Julio Gutiérrez y el señor en vivo y en directo a través de las redes sociales de 78th Colombia en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y a través de YouTube, Feria Nacional 2025, día 2. Trabajamos en pro de innovar la ganadería mundial y abrir nuevos mercados internacionales, comercializadores
Okay, Doss and Nemi, thanks for watching. Thanks for watching from Thailand. If you're following along in your catalog, I will try to get that catalog link put back in there. I'm going to do that right quick so you guys can click on the catalog and follow along. Again, if you want to follow along with your catalog, that is the link for your catalog. And we are in class number 18. Class number 18, we have 2 and 3, we have 4, and we also have entry number 6 is still in the arena. I'm going to have to see if I can get her on to kind of log in and see if he can get some more. I do see way down there at the end 18. Iran, can you catch any? I see 15. On how far are you? I got, I'm missing the one after 6. One after That's the 4th one. Up 6 just left. And in that's 8 It's 6, and 10. 8, 10, 15, 16, then 18, then, I got it. and after that 22, Uh-huh. 23, and 24. There is one more in the other side with private number 1326. That's that going to I have can to be see. 25 because that's the last one. So cool. All righty. So we have 3. 3, of course, is going to be a Pero, Patrimonio Vendaval. 4 is going to be a San Julian de Estelo 687, who we've already discussed was the Girodot Grand Champion, National Grand Champion in 2019, and produced the Grand Champion Top Gun last year. 6 is out. Then we go to 8. 8 is going to be the RG Smoke and Gun Crew. And then we go to entry number 10. 10 is American Reagan, which again we spoke about as an RD Vendaval son. After 10, we are at 15. 15 is a Monterey Truno Mariscal. 16. Is it 16 after 15? Yeah, 16 is going to be the Scapolos Roberto. 18 is going to be another Destello. 687, again, the 2019 Grand Champion of the breed, and went on to produce the Top Gun Bull, which was Grand Champion last year in Medellin when we were there. We also still have 25 in there. I can see that's a Monterey Truno Commando. And we have one after 18, but I can't catch that number. After 18 is 22, Okay, and after 18 is 22, which is a Diamarco Leonidas. and then 23. Oh, and 23 still is in there. Okay, that's going to be another, that's going to be a RD Vendaval. Hope you guys are enjoying watching and learning a little bit about some of these genetics here in Colombia. They are tremendous, tremendous genetics. I can say that we've been so impressed both with the reds and the grays. They have taken whatever genetics they have and really combined them in such an amazing way. And they're so passionate about performance. You know, all of the cattle are going to be scanned before they show. I mean, you know, that's why it takes so long. This show has gone on for like a month. It is just crazy. So we're just here for 4 days of show and a day set up and a day to break down and on to the next one.
Ya se encuentra el personal de ICA en la oficina diligenciando las guías de movilización. Debe presentar el maquetado del organizador según para hacer el trámite de la guía de movilización. En este momento no hay fila y estará a las 4 de la tarde. Las guías de movilización de ICA. Ya que estamos casi en la alineación final de los 7 lugares, ya tenemos que el 23 se va al 7. Queremos aprovechar al séptimo, perdón. Queremos aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores por presentarse o estar con nosotros en esta transmisión aquí desde Pereira, Colombia. Muchísimas gracias a Elgin Breeding Services. Cualquier actividad o producción que quieras realizar con tus sementales, Elgin Breeding Services te puede asesorar, te puede ayudar a colectar, a congelar el semen de tus animales. Si estás interesado en conseguir pajillas de algún animal en específico, muy probablemente ellos tengan esas pajillas, así que también nos puedes contactar. Si estás interesado en exportar las pajillas de tus sementales, muy probablemente Elgin Breeding Services sea quien te pueda ayudar. También queremos agradecer a Rio Ranch. Rio Ranch es una ganadería de Estados Unidos de dueños mexicanos que se encargaron de conseguir sementales internacionales que han sido campeones, que han sido probados en el campo, y con ellos hicieron la colección de semen, los sexaron para que den solo hembras y ahorita ponen a su disposición esa genética sexada para que ustedes lo puedan adquirir con ellos. Ustedes pueden adquirir semen sexado en hembras de Pompeyo, de Rocco, de James Monroe. Si ustedes a rato en la foto de premiación les vamos a mostrar los toros las fotos de estos toros, y por supuesto van a poder ver más acerca de ellos. Muchos son conocidos por criar ganado en Estados Unidos que en las pistas ha obtenido buenos puntajes, buenos resultados, buenos campeonatos, y uno de ellos, por ejemplo, bueno, todos han sido campeones, pero por ejemplo Pompeyo ha sido el gran campeón de la raza nacional en México, si no me equivoco, en 2018. Así que la genética que ellos tienen ya está preparada, ya está probada como para que tú puedas tener la siguiente generación de hembras en tu ganado. Ya tenemos los resultados. 22 se fue a segundo lugar y la placa 4 se fue al primer lugar. All right, guys, we have a winner. It is 4 and 22. 4 and 22 in this last class. 4 and 22. So 4 was first and 22 was second in class number 18. So this is our final class of the intermediate. So these two females will be coming back in for championship consideration. In 4, which is our first place, that's going to be a San Julian. That's going to be a San Julian Destello 687 daughter.
out of the San Julian Nota de Amor 634, who is a smoking gun daughter. So again, that is class number 18. 4 was first and 22 was second. If you're following along in your catalog, you can see that that is going to be San Julian Molina, and it is out of a San Julian female that is a smoking gun daughter. And I'm going to say that that female, I do believe, oh yeah. So that female that just won this class, Iran, is a full sibling to Top Gun. And who's top sibling to Top Gun? Top Gun 469 over 22. Who is Top Gun 469 over 22? It's a bull That is red. El Caney. No, it's a bull from San Julian. San Julian, sorry. San Julian Top Gun 469 over 22. You get so lost. Good morning. And so Miss Charlotte Smith of Bullseye Ranch, she's getting ready to watch the Gray Show. She's here. She just walked up with me. We're going to talk real fast with Miss Charlotte. Miss Charlotte, what do you think about the show? We're not on the camera. Oh, okay. I think it's great. The cattle are really very, very good quality, and I've enjoyed the show and seeing all the breeders. We've had a really great time. Yeah, and of course, Miss Charlotte is no stranger to the winner's circle, having won so many awards, such as like ABBA Show Bull of the Year multiple times, all of these amazing animals. So she is here. If you need some gray semen, visit with her. Let's listen to the judge. Okay, thank Eran los ejemplares de mayor volumen de la categoría. Pero es importante resaltar que aquí también tenemos ejemplares que son de extremos y lo que buscamos son ejemplares con balance hormonal y equilibrio en toda su estructura corporal. Por eso el día de hoy me inclino por la novilla que tengo en la parte de adelante. Un ejemplar con mucho estilo, con mucha longitud corporal, excelente fortaleza a nivel de dorso y una excelente amplitud en las últimas costillas. Aventaja a la buena novilla del segundo lugar en mayor feminidad y sobre todo mejor cobertura a nivel muscular en la pierna y una estructura ósea de mayor impacto. La novilla del segundo lugar sigue muy de cerca las formas de la novilla del primer puesto en su fortaleza, en la amplitud en las primeras costillas y el arqueamiento de las últimas. En ese volumen y el arqueamiento de costillas donde aventaja al ejemplar de la tercera posición. Un ejemplar con buena longitud, de talla media, con buenas formas musculares, pero que el día de hoy no posee la limpieza ni la sanidad a nivel de las manos de las novillas que la anteceden. Sin embargo, un ejemplar con buena cobertura muscular y es ahí donde aventaja a la novilla del cuarto lugar. Un ejemplar con mucha longitud corporal, de buena expresión cárnica, pero que no posee esa suavidad en los brazos y en la jiba de la novilla que la antecede. En esa musculatura a nivel de piernas donde aventaja al ejemplar de la quinta posición. Una novilla también poderosa y equilibrada a nivel del tercio medio, con unos brazos bastante limpios, pero que no posee la amplitud en la pierna de los ejemplares que la anteceden. En ese arco de costilla y en la suavidad en sus brazos en donde aventaja al ejemplar del sexto lugar. Una novilla también poderosa a nivel de espalda, pero que no posee la sanidad en las manos y la limpieza en los brazos de la novilla que la antecede. Y nos queda el ejemplar del séptimo lugar, sin duda alguna una novilla con mucha longitud corporal, un ejemplar que impacta cuando ingresa a la pista, pero cuando empiezo a ver y observo el balance hormonal de los ejemplares que la antecede y la talla corporal, también veo que se pasa un poco del extremo de la funcionalidad y de los ejemplares de talla media que estamos buscando. Felicitaciones. Muchas gracias, señor juez. Fuerte aplauso. All right, guys, so we're going to see that female come back in. She is a full sibling to the San Julian Top Gun 469 over 22, who is already siring some champions and was our grand champion bull last year. Boy, that was an amazing and a late night. Remember, there was bull night, Red Bull night, Red Bulls. It was late. It was crazy. Remember? Yes, it was. It was crazy. Anyway, so she'll be coming in for championship consideration. And you know what?
she's already won. She won in last year. She was a class, she was second in class. She was in class number 2 last year when we were in Medellin. And boy, she looked good then, and she looks even better now. And number 10, wasn't 10 second? Let me go see. No, 22 was second. 22 was second. 22 is going to be coming back in for championship consideration. That is going to be a DeMarco Leonidis daughter and out of a R.D. Vendaval female. So Diamarca Crystal. So again, just some amazing genetics here. We're going to run through real quick and see who we're going to be seeing coming back in for championship consideration. So for championship consideration here, we've already run through the first class and the second class. So in our very first class, which was class number 16, in class number 16, we had the, getting back there, we had the Montrealo Isabella, which is R.D. Vendaval daughter. In class number 17, we had the female that is the Mercogon Reagan, which is a Vendaval son. And then in class number 18 we just had was the San Julian Molina, and that is a San Julian Destello 687, and therefore that female is a full sibling to the Top Gun bull of San Julian. So we're going to take some photos. I'm going to go ahead and go sound off, and we will let you guys stay with Iran, and he will let you know who wins. Campeona joven Brahman Rojo en la Feria Nacional 2025. Recibamos este campeonato joven con un fuerte aplauso por parte del respetable público. Sin duda alguna tenemos en la pista de juzgamiento 3 terneras muy poderosas a nivel estructural, ejemplares con mucha profundidad, gran fortaleza a nivel de dorso y sobre todo representando la productividad y el equilibrio a nivel corporal. El día de hoy tengo 2 novillas muy cercanas, 2 ejemplares con mucho estilo, con mucha profundidad, con buena cobertura muscular. Para mí el día de hoy el ejemplar que me está dando las mejores formas, el mejor balance corporal, el mejor volumen en el tercio medio y sobre todo una excelente cobertura muscular y calidad de musculatura es el ejemplar que tengo en el centro, el cual declaro campeona joven. Y ha sido declarada campeona joven Brahman Rojo en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 3, la Sofía Pérez Mora. Su criador y propietario José Alejandro Mesa Cortés, Hacienda La Sofía en Turbo, Antioquia. Debe ingresar el ejemplar con el número 4 para el campeonato joven reservado, la Sofía Pérez Rosaleda. Su criador y propietario José Alejandro Mesa Cortés, Hacienda La Sofía en Turbo, Antioquia. Entre estos 3 ejemplares, campeona joven reservada. Ingresa el ejemplar que ocupó la segunda posición de nuestra campeona joven, una novilla poderosa a nivel de su tercio medio y su espalda. Pero el día de hoy existe una novilla que se acerca más a ese perfil y a ese estilo que estamos buscando, quizás no con la misma musculatura de nuestra campeona joven, pero sin duda alguna con un estilo y un arco de costilla y longitud corporal, y es la novilla que tengo en la parte de atrás, que con mucho gusto declaro campeona joven reservada. ¡Felicitaciones! Y ha sido declarada campeona joven reservada Brahman Rojo en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 5, San Julián Melina 678. Su criador y propietario, David Vélez y compañía, Hacienda San Julián en Puerto Triunfo, Antioquia. Pasamos los ejemplares al podio para la fotografía. Invitamos a los representantes
Allí está Franco, fotografía ganadera, esperándolos para las fotografías que serán publicadas en los medios de la Asociación Cebú en Colombia. Llamamos a la siguiente categoría, las hembras Brahman Gris de 18 a 20 meses. Ya lo tienen, amigos, y por supuesto estábamos hablando acerca de nuestros patrocinadores mientras estábamos esperando por estos resultados. Ya hablamos acerca de Rio Ranch, ya hablamos acerca de Elgin Breeding Services, y ahorita nos vamos a mover a al siguiente patrocinador en el cual estamos muy agradecidos por su apoyo. Es, por supuesto, BRC Ranch. BRC Ranch es una ganadería muy bien conocida, sobre todo por sus dueños, porque son amigos ganaderos de, bueno, no quiero decir todo el mundo, pero sí prácticamente todo el mundo del Brahman. A nivel internacional, Rachel Cutrer y Brandon Cutrer son muy conocidos y están siempre en disposición de ayudar. Ambos son también jueces de la Asociación Americana de Creadores de Brahman, y por supuesto siempre están en los juzgamientos y en su rancho recibiendo gente que esté interesada en platicar acerca del Brahman para poder crecer en conocimiento en cuanto al ganado Brahman, crecer en cuanto a la ganadería también, por lo que a ellos puedes contactar si estás interesado en todo lo relacionado con Brahman Gris. Ellos son los dueños de Noble y por supuesto puedes encontrar, por ejemplo, a Brandon Cutrer este fin de semana, sábado y domingo si no me equivoco. Va a estar juzgando la calificación del Brahman en Mérida, Yucatán, en la feria Ixmaquil. La información de contacto está en la pantalla como para que puedas contactarlos y así preguntar por la genética que están manejando, el ganado en vivo. Hacen unas subastas muy padres en las que todos los lotes son siempre buscados por todos los ganaderos por la calidad que muestran en esos animales que presentan en sus subastas, así que no se lo pierdan. Mientras tanto puedes también buscarles en su sitio web brc.com para poder ver el ganado que tienen ahorita disponible. Vamos a seguir porque ya está empezando la calificación de ganado gris. Vamos a como que volver a presentar las mismas clases, pero ahora con ganado gris. No queremos dejar pasar el antes. También agradecer a nuestro patrocinador. Estoy cambiando de cámaras como para que puedan ustedes disfrutar del juzgamiento mientras les muestro el Caney. Hacienda El Caney, que ahorita están en la pista tomando algunas fotografías, disfrutando del momento. Hacienda El Caney, fíjense que tienen una genética que han exportado internacionalmente, y lo que les estoy mostrando en pantalla, permítanme quitar los logos para que se pueda ver bien. Lo que les estoy mostrando en pantalla es los resultados de genética que tuvieron durante ComCebú. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos obviamente no se presentaron en ComCebú porque son de Colombia, y ComCebú fue en esta ocasión en México, pero su genética, la descendencia de los animales de los que son dueños, sí se presentó en ComCebú
a través de diferentes ganaderos, y esos 9 son los que dieron en la página, son algunos de los que ganaron campeonato o clase, primera clase en el COMCEBU. Así que muchas felicidades a ellos. Igual ahorita en este evento la están haciendo muy bien, y por eso con muy buenos resultados, y por eso queremos agradecerles y felicitarles. Es siempre padre ver cómo nuestros patrocinadores terminan presentándose en las pistas de los juzgamientos que estamos transmitiendo y obtienen campeonatos y muy buenos resultados en ello. Así que muchas felicidades, y vamos a volver a la pantalla principal como para poder ver más de este juzgamiento mientras terminan de tomar las fotografías de premiación. Y no se olviden también, si ya están haciendo su calendario del próximo año, no sé ustedes, pero con tantas actividades por hacer, ya estamos agendándonos en todos los eventos que se van a llevar a cabo el próximo año, y uno de ellos es el evento internacional de Houston. El evento internacional de Houston se va a llevar a cabo la primera semana de marzo, del 2 al 7 de marzo aproximadamente, y en ellos van a poder encontrar toda la actividad internacional que se lleva a cabo en Houston, el juzgamiento internacional, por supuesto, y después, terminando los juzgamientos, el fin de semana lleno de actividades en los que podrás encontrar visitas turísticas a los diferentes ranchos, días de campo, conferencias y muchísimo más que vas a poder encontrar con ellos, con los diferentes ganaderos que se van a presentar, como Hodgins, como Heritage, como BRC y muchos más que vas a poder ver y visitar el sábado siguiente de los juzgamientos de Houston, y seguido de ello el domingo la subasta de ST Genetics, que cada año va incrementando en cuanto a calidad, en cuanto a gente, en cuanto a fiesta, de cómo se va armando, porque se pone muy buena. Es una celebración, es una conmemoración esta subasta a lo que es el ganado Brahman gris y rojo. Así que pónganlo de una vez en su calendario, no se lo pierdan, y por supuesto, cuando estén en Houston, no olviden visitar el stand de la Brahman Journal, donde siempre tenemos revistas, tenemos bebidas, café, todo un poquito como para poder convivir y pasar un rato muy agradable. Y no se pierdan también, más adelante en la siguiente foto de premiación les voy a poner el video, el teaser video de lo que es el juzgamiento, la semana agropecuaria, la feria agropecuaria, de República Dominicana. Se va a poner muy padre, y ahí vamos a estar una semana entera de calificaciones de ganado Brahman y otras razas que se van a poner, que se van a ver, que ellos presentan en República Dominicana. Es una feria muy padre en la que hay muchísimas cosas por ver y disfrutar, y el lugar está junto a la playa. Entonces, si quieres y puedes, súmate a la feria agropecuaria de República Dominicana. La gente ahí es muy especial, muy bonita, muy alegre, y siempre dispuestos a acogernos en sus hogares, en sus ranchos, y por supuesto en la pista de calificación donde presentan ellos sus animales. To all the people that is watching, thank you very much for watching. We were just talking a little bit in Spanish to all other friends that watch in Spanish. If you are watching now, in the comments you have the link to the catalog, to the Gray Female catalog, and we just were thanking our sponsors in Spanish, because it's because of them that we are able to do everything that we are doing now, everything that we are live streaming here in Pereira, Colombia, is thanks to our sponsors. And again, they are Elkin Breeding Services, Rio Ranch, Finca La Chapaneca,
y Hacienda El Caney. We already talked about them, and we're going to continue talking about them during the day, so don't miss anything. If you want to know a little bit more of any of those, make sure to let us know in the comments, and we will talk about them and how great they are and how can they help you, because there is a chance that you're looking something that they have that they can assist you in your questions, wonderings, concerns, or in your dialogue on not dialogue. Sorry, I was thinking wrong. In your day-to-day Brahman cattle business. So just ask there in the comments and we will answer. And thank you, Coco, Sergio, Ernie, for watching with us. And now we are in the gray female show. We're starting the first class of the Joven division. First class of the Joven division. That would be class 60. Yes. So enjoy the arena, guys, because ladies and gentlemen, because around the 1 p.m. they are going to split the arena, and we are going to share the arena with the Nelore breed. They are going to show the Nelore. So the arena that is big right now is going to end it a little smaller, and a lot of cattle are going to walk this path. So for those who have the four screens on your phone, tablet, or TV, the fourth view, the one at the top, at the bottom right, looks empty because they are all together in one spot, and then the judge is asking them to come and walk one by one, and that's when they cross the screen, so the judge can watch the animal walk individually, see the things that they observe to judge, and that's what they are doing. That's why one of the screens looks a little empty, but it's just because in a moment the animal cross the screen. Arnulfo, gracias por vernos. ¿Y desde dónde? Coméntanos. Sergio, tú igual. Déjanos saber en los comentarios. ¿Desde dónde nos están viendo? Where are you watching from, guys? The music here, you may not hear it loud, very loud, but it's loud here. And I'm just thinking I need to dance a little bit because it's pretty cool. If you have plans, if you're already planning your calendar for next year, first you need to do two things. And I'm sorry, I'm not meant to tell you what to do, but here's a very good suggestion. The December edition of the Brahman Journal is going to have the printed calendar. The printed calendar is the one that you can pull out of the magazine and hang in your wall. And it's pretty cool because have the best events of the Brahman schedule in that calendar, and you can add more because it's a printed calendar and it's easy to use. So if you are making plans for next year, first of all, get your Brahman
get your December edition of the Brahman Journal. Then on your calendar, the first thing that you need to look for is the Houston Livestock Show and Rodeo. It's already there, but you need to look for the Saturday after the Thursday and after the Brahman Show on Thursday and Friday. You will see a few events there that are from visits to ranch, field days, and of course on Sunday one of the sales. Mark them, circle them, and make plans to go there all week there, because Houston Livestock Show and Rodeo is going to be big and awesome. You can watch the show with us in the stands. You can watch the show in the live stream, but the most important thing is that you don't miss the events with us. You can visit the booth, get some magazines there. You can also get some water, some goodies, whatever we have there. Take some photos in our backdrop and enjoy a good time with the people at the booth. And of course, let me change you the view just so you can see a little bit more on what's happening there. And then on Saturday, go to the ranches, go to Hutchins, go to Heritage, go to Rio Ranch, BRC Ranch, all the field days that are scheduled there that Saturday. And on Sunday, go party with us to the ST Generic sale that is going to happen on Sunday. Every year is getting bigger and bigger, and the party is getting crazy. Everyone is there having a good time, closing the week of the Houston Livestock Show and Rodeo, and of course buying and looking some great cattle from ST Genetics and HK. Talking about them, this Thursday we will have, this coming Thursday we will have the HK and ST Genetics fall sale. One day only, don't miss it. It starts at 8 a.m. Houston time or Central Time, and it closes at 7 p.m. Same time zone. So the cattle is available to look on bestcattlesales.com. You just need to go there and watch. Once you know which one you like most, you can create an account or sign in on your account on Best Cattle Sales, and then start your bidding on Tuesday, because it's just one day. So once it started, you need to bid, and don't lose the opportunity to get the best genetics that the best genetics that HK and ST Genetics offer on this sale. And of course, going back to the calendar, we were talking about on April there is the Dominican Republic Fair, the Agropecuaria 2026. Don't miss it. We're going to be there. We're going to live stream all the shows, including the Brahman show. There is a lot of cattle. There is good cattle, and a very interesting way to judge on a room. And of course, all the things that you can find there, including the beach, because they have a beautiful beach with an interesting color of sand. So go there, enjoy the weekend, enjoy the week with us, and have a good time in Dominican Republic. We already have 5 animals ready to be selected. We have in your catalog, you can watch and see that we have entry number 2, entry number 15, 9. There are 2 more that I cannot see. 11. Okay, 9, 15, 11, 2, and there is 1 more that I cannot see over here, but if you give me 1 sec, I will help you with that.
and number 7. Okay, number 9 is going to be 5th, number 11 is going to be 4. No, hold on, I got that wrong. Number 15 is going to be 4 and number 9 is going to be 5th. Number 7 is going to be 3rd, and 1st and 2nd is between number 2 and 11. So let's watch what is going on here. Number 2 and 11 are in the battle. The judge is looking close, really close. And the winner is entry number 11 on this class. Second place, entry number 2 is second place, and I'm going to stop talking because I need to move cameras. And they decided to switch, and number 2 now is first place and number 11 is second place. That was a last minute Tenemos un change. resultado para We esta have our categoría, results. las hembras de 18 a 20 meses. En el quinto lugar el ejemplar con el número 9, ASJ Samán Rojo Susi, su criador y propietario, Agropecuaria Samán de San José, en Villavicencio Meta. En el cuarto lugar el ejemplar con el número 15, CS San Gabriel Zabaleticas 935, su criador y propietario, Ganadería Hacienda El Placer, en Fusagasugá, Cundinamarca. En tercer lugar el ejemplar con el número 7, AV El Triunfo 146-8, 972-4. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo, en Valledupar, Cesar. En segundo lugar el ejemplar con el número 11, Cauchitos Diego Tatiana. Su criador y propietario, Arrocera Potlerito, Hacienda Cauchitos, en Ibagué, Tolima. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 2, Cauchitos B8 Treta. Su criador y propietario, su criador Arrocera Potlerito, su propietario María Alejandra Troncoso Reynoso, Hacienda Pekín, en Piedras, Tolima. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Wilson Cangrejo nos explica. Muy buenos días a todos los presentes, criadores y expositores nacionales, comitiva y visitantes internacionales. Continuamos con los juzgamientos de la raza Brahman Gris, hembras de 18 a 20 meses de edad. Me decido por el primer puesto porque es la novilla que me mostró el mejor balance, la mejor caracterización racial, la mayor longitud en este tercio medio, de muy buena cobertura muscular, profunda, balanceada, se desplazó correctamente. Con mucho gusto, primer puesto. Supera a la buena novilla que estuve dudando y la tuve en primer puesto, pero me definí porque se dio puntos comparativamente con la primera
en la longitud corporal en el tercio medio, 1, y en la amplitud de su anca y en la musculatura de esa anca, ahí fue donde se dio puntos la novilla del segundo lugar. Sin embargo, es una novilla de buena caracterización racial, de buena cobertura muscular, de buen tercio medio. Ahí, en esa cobertura muscular, en la amplitud de esa musculatura y en la fortaleza en el dorso y en sus primeras costillas, es donde supera al ejemplar del tercer lugar. El ejemplar del tercer lugar, una novilla profunda, de buen tercio medio, de buena profundidad en esa pierna, de buena profundidad en esas costillas anteriores y posteriores, y ahí, en esa profundidad de sus costillas posteriores, y en la amplitud y en su profundidad en su pierna, es donde supera a la novilla del cuarto lugar. Una novilla, la del cuarto lugar, una novilla de buena caracterización racial, de muy buen pigmento, de muy buen balance, de muy buena fortaleza a nivel de su dorso, nivelación de anca en sus primeras costillas, de muy buena estructura, supera a la novilla del quinto lugar ahí, en esa fortaleza de dorso y en sus primeras costillas al mirarlo. Y cuando la miramos por detrás, en la amplitud de su musculatura. Sin embargo, la novilla del quinto lugar, una novilla de buena caracterización racial, de buen pigmento, se desplazó correctamente, pero en el día de hoy no tuvo la musculatura ni la profundidad de las anteriores colocadas en los puestos anteriores. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría, las hembras de 20 a 22 meses. Cada kilo cuenta, cada kilo es esfuerzo, es trabajo, es progreso. En Prometálicos te ayudamos a medir lo que vale tu esfuerzo. Las básculas ganaderas Prometálicos, pesas con precisión, seguridad y garantía. Aprovecha los descuentos de fin de año, básculas ganaderas mecánicas, electromecánicas, portátiles, brete báscula y demás. Equípate con lo mejor en tecnología de pesaje ganadero. Aprovecha nuestra promoción de fin de año. Básculas ganaderos Prometálicos, porque cada kilo cuenta. Visite el stand 7 en la Feria Nacional Pereira Risaralda. Básculas ganaderas Prometálicos. Preparamos el ingreso de la siguiente categoría, las hembras de 20 a 22 meses. All righty. All right, all right, all right. I took some photos of the reds, and now I'm back talking about the grays. So, Iran, do you know the sire of the last female that just won her class? No. Do you want to know the sire of the last female that just won her class? Of course. I thought so too. So the sire is Mr. V8 259/7, owned by BRC. Cool. Isn't that super cool? Yes, it is. Yeah, he is a widely popular bull, and he is a super cool bull. And he has moderate frame, low birth weight, great carcass quality. I'm sure that's probably one of the reasons why they bought semen on that bull. And so they crossed that bull on BRC 259/7, okay? And they crossed it on Cauchita Swelling Hilda. Cauchita Swelling Hilda is a female that is a Wellington Manso daughter, okay? Whoa, sorry. My microphone was down low. There you go. Sorry, guys. I think I'm a little loud now, maybe. Or maybe my earpiece is loud. Okay, we're good. So Cauchita Swelling Hilda, I have a photo of her from 2016. From 2016, when she was in the at the show, and
Guess who is in that photo with her Reserve Grand Champion Award? And she's here at the show with us from the United States. Miss Charlotte. Miss Charlotte. Miss Charlotte Smith is in the photo with the 2016 Reserve Grand Champion, who is the dam of that beautiful female, and who is the dam of another champion from yesterday. No clue. No, that's what I'm telling you. The dam, Helda. Oh, okay. I mean, I'm telling you a fact, and you're like, I don't know. You're like, no, it's a fact. Okay. I got you, Ron. I thought you were. You thought asking. I was quizzing you again. No, Yes. I wasn't quizzing you. I'm so sorry. I quiz you too much, don't I? No, that's okay. Yeah. Eventually, I will learn stuff. So Campeona Menor was the Jake Coney, and that was out of Helda. And Helda was the Reserve Grand Champion in 2016. And so they crossed Helda on they crossed Helda on Jake Manso, and they got a champion. Then they crossed Helda on the 259 over 7 bull, and they got a champion. So I mean, a class champion, but still very, very cool. Do you not think so? Yes, I think so. I think so too. I thought that was really cool. So Hudgens and BRC, what can we say? Great breeders. So there you go. I'm going to go sound off and let Ron finish up. Para aquellos que nos estaban escuchando en español, estábamos hablando acerca de el padre y la madre de la que ganó primer lugar en la clase pasada. Estábamos hablando de que el toro es salido de uno de nuestros patrocinadores, BRC Ranch, y la madre So were you just saying that? So Charlotte was just standing in the photo. I'm sorry. I thought you were talking about Bullseye Ranch. Oh, I thought I heard Bullseye Ranch. You said BRC. I got lost. Okay, never mind. Sorry, in Thailand. Ignore me. No problem. Okay, no problem. Go ahead. Feel free. I lost track of what I was I have no idea. We were talking about the fact that Helda was a reserve grand champion in 2016. I was way back. I was talking about the sire of the last class. The sire of the last class champion is 259 over 7, which is a BRC. That's what I was There mentioning. you go. Sorry. No problem. Okay. Bye.
Okay. And sorry about that, guys. I've been on the phone talking about ads in the magazine. So if you need an ad in the magazine, we are already getting started to work on our January, February, and yes, the granddaddy of them all, our March Houston Livestock Show and Rodeo Edition. So if you need an ad, make sure you reserve your space early. So absolutely. So thank you, Manuel Amperon, from watching from Corpus Christi, Texas. And Manuel Amperon, muy bien. And oh, we're connecting there in Texas, Brahmin friends. All right. Thanks, guys, so much for watching with us. We really do appreciate it. We appreciate all of your comments. That is so great. We really do appreciate it. Let's talk about what we are seeing in the arena now. Sorry, I've been quiet for a little bit. We're going to go to, what are we battling it out? Between 11 and 16? And what's the other one? 3. 3. 11, 16, and 3 are battling it out. 3 is going to be a Tasmania Romano son. That is going to be our good friends from Hacienda Bruselas. GX3 and is the sire in the dam, and GX7. So we are battling it out. 3 and 16 now, if I'm correct. Correct, Ron? 16 Correct. is still in there. 16 is going to be a CS El Placer. That's going to be a Pradera Sabelerica's Elliot, daughter. And that's going to be Ganaderia Hacienda El Placer. Hacienda El Placer. And we're going to go with the G7, the GX7. That's going to be number 2. I'm sorry, no, I'm sorry. I'm 3. so wrong. I got that backwards. No, I am right. I'm in the wrong class. So sorry, guys. Let me jump back into class 17. Class 17, 2 is the SJ Bedoth Maximo. And number 3 is the JPS Miss Paris. That's going to be, so sorry, guys, I was in the wrong class. That's going to be the JPS Sir Magnet. And then in second was number 16. Number 16 is going to be the Tasmania Dana. That's going to be a Tasmania 206/7, and that's Inverness Hailu, Hacienda Santa Rosa. And in first place is number 3 from class 17. Got myself lost there. That is the JPS Miss Paris. That's JPS Ganaderia, Hacienda Villa Paula. En el quinto lugar, el ejemplar con el número 9, 2R, el alivio 82073-3. Su criador y propietario, Ganadería 2R, Hacienda El Alivio en CRT, Córdoba. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 5, GR Gabriela, Sinaloa. Su criador y propietario, GR Inversiones, Hacienda La Gabriela en Maceo, Antioquia. En tercer lugar, el ejemplar con el número 11, JM La Vitoriana 701-782. Su criador y propietario, Jaime Maroso Pontigia, Hacienda La Vitoriana en Montería, Córdoba. En segundo lugar, el ejemplar con el número 16, Tasmania Dana. Su creador y propietario, Inversiones Jaibú, Hacienda La María en Puerto Triunfo, Antioquia. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 3, JPS Miss París M2 Manso. Su creador y propietario, JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula en Guarne, Antioquia. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Wilson Cangrejo nos explica. Bueno, para esta competencia numerosa hice la selección de los ejemplares con mayor longitud, con mayor volumen muscular a nivel de su lomos y de su pierna. Otros ejemplares de pronto tenían buenas condiciones, pero no complementaban en esos dos aspectos a nivel de su amplitud, de su musculatura. Quedaron aquí las de mayor volumen y musculatura. Me decido por el ejemplar del primer puesto porque es el que dio
el mejor balance, una caracterización racial. Observen su cabeza, cuello, ojiva, esa fortaleza a nivel de su dorso, la profundidad, y termina en una anca amplia de muy buena cobertura muscular. Se desplazó correctamente, muy semejante a la del segundo lugar. Sin embargo, la del segundo lugar se dio puntos al mirar las novillas por detrás, dio más arqueamiento de musculatura, más redondez en musculatura la del primer puesto sobre la de segunda. Sin embargo, la del segundo lugar, como lo mencioné, de buena caracterización racial, también muy profunda en ese tercio medio, de muy buena fortaleza en ese dorso, de buen arqueamiento de sus primeras costillas, nivelación de anca y de buenos corrección de aplomos. Supera a la novilla del tercer lugar ahí, en esa fortaleza de ese dorso, la profundidad de sus primeras costillas y la corrección de sus aplomos posteriores. Sin embargo, es una novilla de muy buena profundidad, de buena capacidad, de muy buena musculatura a nivel de su pierna. Ahí en esa profundidad y arqueamiento de sus costillas es donde supera a la novilla del cuarto lugar, una novilla muy larga, de muy buena fortaleza en el dorso, de muy buena nivelación de anca, buena musculatura. Supera a la novilla del quinto lugar, ahí en esa fortaleza detrás de la jiba y en esas primeras costillas supera a la novilla del quinto lugar. La novilla del quinto lugar, una novilla femenina, de buen tercio medio, buena cobertura muscular. Se desplazó correctamente el día de hoy. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Alrighty, so in first place we have the GPS Miss Paris M2 Manso. That is going to be entry number 3, followed by entry number 3, and who was in second? Gracias a los patrocinadores, Hacienda Pinasole, Frisbee, Obleas, 16. Yep, got it. Thank you. You were so right. Can't believe like I got this one at 16. Okay, good. I'm so glad. We got a little lost. You know the Top Gun bull is going to show again? This bull is segundo gran remate en esta feria nacional, ejemplares de potrero y ejemplares de cabezal. the bull that was grand champion, the San Julian Top Gun from last year. He gets to show one more time because he was an adult and now he's a senior. So that bull gets to show again. Isn't that cool? I thought so. Nice. Yeah, really, very nice. I agree. So that was class number 17. Now we are doing class number 18, guys, class number 18. So 3 and 16 won in that last class. Three is going to be Out of a Daughter of Wellington, crossed on their JPS Sir Magnet, El Manso. And here's what's really cool. At the 62nd Feria Nacional Ganadera Agroindustrial in Antioquia, that female that just was the dam of the one that just won. So she was a grand champion in 2024 at the 62nd Feria Nacional. And it was judged by Clayton Bridges of Satterfield Ranch at the time, and now of Brushy Creek. Nice. Nice, again. That's all you can say to me is nice. I'm glad, because it's better than, like, what you could be saying to me. What? Because you could be saying, hey, that's not nice. You made a mistake. But it's pretty good. I do think it's pretty good. So, the Tasmania 582 female that just had that beautiful second place. Tasmania Dana.
She is going to be a Serva Palskama daughter. And I know I'm slaughtering all this. Sorry, guys. So Tasmania Donna was second in class out of class number. She was number 16 if you're following along in your catalog. Now, if you are following along in your catalog, we are on class 18. Class 18. A partir de la 1 de la tarde continuaremos con la raza menores, las hembras de 15 a 18 meses.
Y tenemos un resultado para esta categoría, las hembras de 22 a 24 meses. En el quinto lugar el ejemplar con el número 10, EOZ Miss Maddox 109-63. Su criador y propietario, Eduardo Oyuela Sea, Hacienda Buenos Aires, en Purificación, Tolima. En el cuarto lugar el ejemplar con el número 8, GJE Vista Hermosa Diosa. Su criador, Gerardo Junco Espinosa. Su propietario, Agropecuaria Hacienda Vista Hermosa, en San Martín, Cesar. En tercer lugar el ejemplar con el número 4, Maracaibo 150-2, 2002-4. Su criador y propietario, Ganadería Maracaibo, Hacienda Maracaibo, en San Alberto, Cesar. En segundo lugar el ejemplar con el número 14, Tasmania Carmela. Su criador y propietario, Inversiones Jaibú, Hacienda La María, en Puerto Triunfo, Antioquia. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 15, X3 Brahman Jimena. Su criador y propietario, Santiago Vélez, Hacienda GX3 Brahman, en Villavicencio, Meta. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Wilson Cangrejo nos explica. Bueno, para esta competencia un poco compleja por la variedad de biotipos que se presentaron en pista, me decidí por el ejemplar en primer lugar porque fue el que me mostró la mayor capacidad. Si ustedes miran de frente, por detrás, fue el de mayor amplitud de pecho, mayor arqueamiento de esas costillas, al mirarla por encima, de muy buena amplitud, se arquean y amplían y tiene una muy buena profundidad. Termina en una anca larga con buena cobertura muscular. Se desplazó correctamente el día de hoy. Supera a la novilla del segundo lugar, básicamente en esa profundidad y en ese arqueamiento de esa costilla. Ahí es donde marca la diferencia. Sin embargo, la novilla del segundo lugar, una novilla de buen biotipo, de buen balance, fortaleza en ese dorso, de buena cobertura muscular, se desplazó correctamente, supera a la novilla del tercer lugar en esa amplitud de su musculatura. Ahí es donde supera a la novilla del tercer lugar, la del puesto segundo. Sin embargo, la novilla del tercer lugar, es una novilla larga, fuerte en el dorso, de buena cobertura muscular, se desplazó correctamente en el día de hoy. Ahí, en la corrección de sus aplomos posteriores, es donde supera a la novilla del cuarto lugar. Una novilla larga, de buena longitud, de buena profundidad, de muy buen pigmento. Supera a la novilla del quinto lugar al mirarlas por detrás. Ahí marca la diferencia la cuarta sobre la quinta. Mayor amplitud de su tercio medio, mayor amplitud de su musculatura. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a los primeros y segundos puestos para el campeonato joven. Que deben estar 2, 1, 2, there we go, sorry. I'm just going to guess that we have some good friends watching because we had just had a GX3 just win that class, so that was pretty exciting. So again, have a lot of friends watching from all around the globe. Definitely appreciate them watching. And we are getting ready to go into a championship drive. I hope everyone is watching and rooting for their favorites here. So again, thanks for watching all of this wonderful stuff. Hey, Erica, thanks for watching with us. And of course, Manuel Ampron is still on the screen watching. So thank you so much. And Robert Luchuk, thank you for watching this wonderful show. And Shazda Khan, thank you again for watching. We are in the fourth division of the gray females, and we're going to have 3 females coming back in for championship consideration.
So class 16, 17, and 18. Class 16 winner was the Cauchitos V8 30. She is a beautiful daughter of BRC 259/7, which is a bull that has sired multiple champions around the globe and is known for his moderation. I'm going to go sound off for just a minute. La competencia de 18 a 20 meses, Cauchitos V8 Treta. Su creadora Rosera Potrerito, su propietario María Alejandra Troncoso Reynoso, Hacienda Pekín en Piedras, Tolima. Con el número 3, el primer puesto en la competencia de 20 a 22 meses, JPS Miss Paris M2 Manso. Su creador y propietario JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula, en Guarne, Antioquia. Con el número 5, el primer puesto en la competencia de 22 a 24 meses, GX3 Bruselas, GX3 Brahman Jimena. Su criador y propietario Santiago Vélez, Hacienda GX3 Brahman, en Villavicencio Meta. Entre estos 3 ejemplares, campeona joven. Preparamos en la prepista las hembras Brahman rojo de 24 a 27 meses. No olviden hacer el trámite de las guías de movilización del ICA, presentando el pachisalvo de la comercializadora Sosebú. Amigo ganadero, ¿sabía que puede dar a conocer sus mejores ejemplares, servicios y productos de la revista El Cebú? Aproveche nuestro paquete comercial para anuncios de página completa y llegue a una audiencia especializada y apasionada por la ganadería. No pierda esa oportunidad y sea parte del medio de comunicación ganadero más importante del país. La comercializadora Sosebú, su aliado para comprar y vender desde cualquier lugar. Informes www.asosebú.com, comercializadora Asosebú. Vive sin fronteras, aguardiente amarillo de Manzanares, el pionero de los aguardientes. Visus Hotel, Boutique y Spa, desde Cerritos Pereira, corazón del eje cafetero, se une con orgullo a la Feria Nacional Cebú 2025. Laboratorios Birbach premia tu fidelidad. Acércate al stand de Montecarlo y al palco 92 y pide la boleta para la gran rifa de Birbach en la Feria Nacional de un extraordinario toro con la calidad genética de Ganadería Montecarlo y el respaldo de Birbach. Estamos creciendo para usted. En CI Comercializadora canalizamos la producción de material genético con requerimientos de los mercados mundiales a través de nuestra central genética Biolab. Es hora de cambiar su forma de producción. Contáctenos en Biolab Central Genética. Bueno, para este campeonato joven, yo pido un fuerte aplauso por la calidad que se está mostrando. El esfuerzo que están realizando los ganaderos para mostrar esta calidad es muy alto. Muchas felicitaciones. Para este campeonato voy a tener en cuenta 2 ejemplares que se acercan en todo su biotipo, en caracterización racial, en los cuellos, en la colocación de la jiba sobre esos hombros, sobre la fortaleza en el dorso, musculatura, se desplazaron correctamente en el día de hoy. Pero sin ninguna duda, hay un ejemplar que me muestra mayor arqueamiento, mayor profundidad en ese tercio medio, y al mirarla en la pierna es donde me muestra mayor densidad y mayor musculatura, y para ella con mucho gusto campeonato joven
y me refiero al ejemplar con el número 3, con mucho gusto. Y ha sido declarada campeona joven Brahman Gris en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 3, JPS Miss Paris M2 Manso, su creador y propietario JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula en Guarne, Antioquia. Debe ingresar el ejemplar con el número 4, Tasmania Dana, su creador y propietario Inversiones Jaibú, Hacienda La María en Puerto Triunfo, Antioquia. Entre estos 3 ejemplares que continúan en competencia, campeona joven reservada. Bueno, ingresa el segundo puesto donde salió nuestra campeona joven, Pereira 2025, de buena conformación, de buen tercio medio, muy profunda, también se desplazó correctamente. Pero sin ninguna duda hay un ejemplar que sigue muy de cerca a la campeona joven, en esa calidad, en esa caracterización racial, en esa belleza racial, en esa longitud, y al mirarla por detrás, también supera en musculatura a la novilla con la que le estoy comparando, y con mucho gusto para el campeonato joven reservado, me voy por el ejemplar con el número 1. Y ha sido declarada campeona joven reservada Brahman Gris en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 1, Cauchitos B8 Treta, su criadora Rosera Potrerito, su propietario María Alejandra Troncoso Reynoso, Hacienda Pekín en Piedras, Tolima. Pasamos los ejemplares al podio para la fotografía que será publicada en los medios de la Asociación Cebú en Colombia. Franco, fotografía ganadera, los espera en el podio. Invitamos al personal de aseo de la pista, por favor, a hacer lo pertinente en el podio de fotografía.
para nosotros, pues aquí en El Dorado estamos muy contentos con el desempeño que hemos tenido en las últimas exposiciones nacionales. Venimos ahorita de la muestra regional de ganado cebú en Tampico, donde el animal que está aquí a mis espaldas, el Red Bone 700, fue gran campeón de la raza Brahman Rojo con el juez Stuart Walters. Título que refrenda, ya que en la muestra mexicana de cebú que se llevó a cabo el año pasado aquí en Villahermosa, Tabasco, en este mismo parque, pues también fue gran campeón de la raza. Con el juez Alfredo Muscus, el sábado estará participando. Es que decir, pues se despide ya de las pistas. Es su última participación porque ya está en el tope de la edad, ya tiene 42 meses y de ahí se va a que le colectemos semen, porque pues ya son muchos los ganaderos que nos están pidiendo y ya quieren semen de Red Bone. Es un toro que aporta mucho color, mucho balance, ¿no? Un toro muy bonito, nosotros decimos el rojo que todos quieren, así como Marilyn era la rubia que todos quieren, bueno, pues este es el rojo que todos quieren, ¿no? Y les platicaba a Victoria en Tampico por qué Red Bone 700, cuando se nació le pusimos Red Man, ¿no? Pero el 700 porque el agente 007, James Bond, era el 007, este es 700 y de ahí sale el nombre ahí con mis hijos y mi esposa del Red Bond, ¿no? He's extremely athletic. When you put him walking around the arena, he stands on a very appropriate bull. Es un toro de excelente cabeza, cuello y posición de subida. Un toro profundo, un toro que tiene una muy buena musculatura natural. Macho con cara de macho, armonía, tercio medio, últimas costillas, inclinación de grupa de mejor calidad. Mariachi, que hoy es su última presencia en pistas, gana gran campeón de la raza. Y eso para nosotros como ganadería nos llena de satisfacción. Somos afortunados porque hoy podemos ver que el trabajo que venimos haciendo en el rancho pues viene dando frutos.
6 de la tarde, ejemplares de potrero y de cabezal en el remate. 6 de la tarde pueden inscribir ejemplares que han obtenido cita o no en esta feria nacional. Ejemplares de cabezal los pueden inscribir en la comercializadora. 6 de la tarde mañana sábado.
Y tenemos un resultado para esta categoría. Las hembras de 24 a 27 meses. En el quinto lugar el ejemplar con el número 8, RV Montecarlo Carlota. Su creador y propietario, Ganadería Montecarlo, Hacienda La Bendición en Montelíbano, Córdoba. En el cuarto lugar el ejemplar con el número 6, TW Luna Azul. Su creador y propietario, Tazunga Huitco, Hacienda La Dacha en Puerto López, Meta. En tercer lugar el ejemplar con el número 12, San Julián 624. Su criador, David Vélez y compañía. Su propietario, Criadero Los Sauces en Montería, Córdoba. En segundo lugar el ejemplar con el número 5, San Julián Amorosa 634. Su criador y propietario, David Vélez y compañía. Hacienda San Julián en Puerto Triunfo, Antioquia. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 3, Playa Linda Pandora. Su creador y propietario, Inversiones Agropecuaria Playa Linda, Hacienda Cambalache en Puerto Boyacá, Boyacá. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Julio Gutiérrez nos explica. Una categoría con dos primeros puestos muy cerrados para esta competencia. Dos novillas de igual tamaño, de igual longitud corporal,
con gran fortaleza a nivel de dorso, con buena terminación muscular y con una muy buena aptitud racial. El día de hoy me quedo con el ejemplar que me está dando un mayor equilibrio en la conformación de manos, en su esqueleto, en su limpieza a nivel de los brazos, y algo en lo que tuve en cuenta mi puntuación estuvo en la movilidad de los ejemplares. Observé que la novilla del primer lugar tiene una movilidad mucho mejor, un animal que se ve sin ningún problema a nivel de conformación. Es ahí en esos dos puntos importantes donde la novilla aventaja al buen ejemplar de la segunda posición, un ejemplar con buena musculatura, excelente expresión racial, que en ese volumen a nivel de la línea de corazón y en la terminación de la musculatura posterior aventaja al ejemplar que ocupa el tercer lugar. Para nadie es un secreto que la novilla del tercer lugar posee la mayor longitud corporal de la categoría, pero no encuentro el balance ni el equilibrio de la conformación que se observa en los ejemplares que la anteceden. Sin embargo, una novilla con un gran volumen en el tercio medio, y es ahí donde aventaja a la buena ejemplar de la cuarta posición. Una novilla de buena expresión racial, con gran fortaleza a nivel de dorso y sobre todo con una mejor inclinación en su anca. En la fortaleza de dorso y en esa inclinación de anca es donde aventaja a la buena vaca del quinto lugar, en la cual yo quiero resaltar su precocidad sexual cuando vemos que es un ejemplar que ya está haciendo su primer parto. Un ejemplar con buen volumen y un buen desplazamiento. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría, las hembras de 27 a 30 meses.
deben estar en la prepista. Hembras Nelore de 15 a 18 meses.
Relincho. Por aquí lo están esperando. Y tenemos un resultado para esta categoría, las hembras de 27 a 30 meses. En el quinto lugar, el ejemplar con el número 15, RD Gomela. Su criador y propietario, Ganadería RD, Hacienda Agualinda en San Alberto, Cesar. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 7, El Caney Atracción. Su criador, Luis Samuel Martínez e Hijos. Su propietario, Inversiones Peláez y Peláez, Hacienda Santa Marta, en Puerto Triunfo, Antioquia. En tercer lugar, el ejemplar con el número 11, Monterralo Milagros. Su criador y propietario, Inversiones Centauros, Hacienda Monterralo, en Purificación, Tolima. En segundo lugar, el ejemplar con el número 5, Alquería Guajira. Su criador y propietario, Inversiones STC, Hacienda La Alquería, en Venecia, Antioquia. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 17, Monterralo Esmeralda. Su criador y propietario, Inversiones Centauros, Hacienda Monterralo, en Purificación, Tolima. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Julio Gutiérrez nos explica. Esta es una categoría donde ya empezamos a ver la productividad de algunas de las hembras que participan en esta competencia. Las demás novillas deben estar preñadas para poder salir a competir. El día de hoy hay dos animales muy cercanos en amplitud, tanto adelante como en posterior, pero sin duda alguna el ejemplar que me está dando la mayor longitud corporal total de la competencia, el mayor volumen en el tercio medio, acompañada de una jiba más femenina y sobre todo, y el punto en el que yo quiero hacer énfasis, es en la musculatura, en la proporción de esa pierna, cómo le baja y cómo se amplía. Esas fueron razones suficientes para dejar este ejemplar en la primera casilla. El ejemplar de la segunda posición, una hembra demostrándome la productividad y la precocidad del Brahman rojo. Y adicionalmente quiero abonar en ella ese sistema mamario de tanta calidad, algo que muchas veces los criadores no tenemos en cuenta cuando hacemos la selección de las vacas de lato, pero sin duda alguna tenemos que tenerlo en cuenta hoy en día a nivel de potrero, porque con la escasez de mano de obra, cada día tenemos que lograr ejemplares que no necesiten de un trabajador para poder ordeñar y que no se nos pierdan esos ejemplares tan valiosos de nuestra finca por una simple mastitis. Sin embargo, quiero resaltar de ella esa amplitud a nivel de pecho, esa bonita cabeza, pero cuando la estuve comparando en la musculatura posterior, encontré bases sólidas para colocarlo en el segundo lugar. En ese volumen a nivel del tercio medio y la amplitud de su pecho es donde aventaja a la novilla del tercer lugar. Un ejemplar que tiene mucha similitud con la novilla ubicada en el primer lugar por esa longitud corporal total, pero cuando la comparo con los demás ejemplares que están adelante de ella, no posee ese estilo ni la amplitud a nivel de pecho de los ejemplares que la anteceden. Llegamos a la novilla del cuarto lugar, una novilla bastante expresiva, un ejemplar de mucho equilibrio corporal, gran belleza racial, buena conformación, pero cuando observo la amplitud de los ejemplares y la longitud corporal total de los que están adelante, encuentro que es un justo cuarto lugar. En ese balance y esa condición y esas buenas manos es donde aventaja a la vaca que tenemos en el quinto lugar. Una vaca muy longilínea, una vaca expresando una gran productividad en su condición reproductiva y zootécnica, pero cuando la estuve analizando en el momento que la vaca empieza a caminar, encuentro unas falencias a nivel de brazo, encuentro que las manos empiezan a juntar, por eso el día de hoy, y teniendo en cuenta la musculatura de los ejemplares que están adelante, el día de hoy he decidido colocarlo en el quinto lugar.
Felicitaciones. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Ya vamos a la siguiente categoría, las hembras de 30 a 33 meses. Llamamos a los ejemplares Nelore de 15 a 18 meses. Hacienda La Pópala. Ya. Ingresan a la pista las hembras Brahman de 30 a 33 meses. Preparamos el ingreso de la primera categoría Nelore del día de hoy, las hembras de 15 a 18 meses. Ingresan a la pista la primera categoría del día de hoy, Nelore, las hembras de 15 a 18 meses. Hace el juzgamiento de la raza Nelore en la Feria Nacional 2025 el señor juez Isarico Camilo, que nos acompaña desde Brasil, juez aspirante a juez, Oscar Julián Londoño. En la pista, las hembras Nelore de 15 a 18 meses y las hembras Brahman de 30 a 33 meses.
En la pista Nelore, las hembras de 15 a 18 meses. Démosle un fuerte aplauso a esta competencia Nelore en la Feria Nacional. Hace el juzgamiento el señor juez Isarico Camilo, aspirante a juez Oscar Julián Londoño. En la pista Brahman, las hembras de 30 a 33 meses. Hace el juzgamiento el señor juez Julio Gutiérrez, aspirante a juez Jaime Montoya. Las competencias Nelore las llevaremos hasta el campeonato adulta. El día de hoy haremos competencias Nelore hasta el campeonato adulto. Y las competencias Brahman también hasta el campeonato adulto. Brahman gris y Brahman rojo.
Y tenemos un resultado para esta categoría, las hembras de 30 a 33 meses. En el quinto lugar el ejemplar con el número 1, Dinamarca, la rusa. Su criador y propietario, Porfirio Vargas Buitrago, Hacienda Dinamarca en San Martín Meta. En el cuarto lugar el ejemplar con el número 3, el Caney Herencia. Su criador y propietario, Luis Samuel Martínez e hijos, Hacienda El Caney en Santa Fe de Antioquia. En tercer lugar el ejemplar con el número 5, Playa Linda Coral. Su criador y propietario, Inversiones Playa Linda, Hacienda Cambalache en Puerto Boyacá, Boyacá. En segundo lugar el ejemplar con el número 10, CPB Viejo Mulata. Su criador y propietario, Agroganadera Mesa Peña, Hacienda La Ponderosa en La Dorada Caldas. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 9, Mercagán América. Su creador y propietario, Espinosa Silva Hermanos, Hacienda El Rancho La Esperanza, norte de Santander. Felicitaciones, y el señor juez Julio Gutiérrez nos explica. Una categoría muy heterogénea en todos los biotipos que tenemos ubicados en la pista de juzgamiento. Me quedo con el ejemplar que me está proporcionando mayor longitud corporal total y una buena terminación a nivel de musculatura posterior. Aventaja a la buena vaca ubicada en la segunda posición en esa longitud corporal total, una jiba de mayor feminidad, mayor amplitud de pierna y mayor amplitud a nivel de su pecho. El ejemplar de la segunda posición, una vaca balanceada, de buena conformación y sobre todo quiero alabar en ella la buena calidad de su ubre. En esa profundidad a nivel de la línea de corazón es donde aventaja a la vaca, a la novilla del tercer lugar. Una novilla muy longilínea, fuerte en el dorso, muy nivelada en el anca, pero que el día de hoy no posee la amplitud en la línea de corazón del ejemplar que la antecede. Sin embargo, en esa longitud corporal total es donde aventaja a la buena vaca ubicada en el cuarto lugar. Una vaca de buena caracterización racial, una vaca muy equilibrada a nivel de su cuerpo, que el día de hoy aventaja a la novilla del quinto lugar en mayor expresión muscular en la pierna. La novilla del quinto lugar, quiero alabar en ella la buena pigmentación, la buena fortaleza a nivel de su dorso y un volumen importante a nivel de su tercio medio. Felicitaciones. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Ya vamos a la siguiente categoría, Brahman. Las hembras de 33 a 36 meses. En la pista Nelore, las hembras de 15 a 18 meses. Y tenemos un resultado para esta categoría Nelore, las hembras de 15 a 18 meses. En el quinto lugar,
cuarto lugar en el plato número 4, San Miguel en Gracia. Su creador y propietario Real Wood, así es, el faro en la rica Córdoba. En tercer lugar en el plato número 6, La Pópala Lupe. Su creador y propietario Álvaro Puerta Arango, hacienda La Pópala en Medellín, Antioquia. En segundo lugar en el plato número 5, Yacarí Fenómeno Miranda. Su creador y propietario Inversiones Durán Flores, hacienda Yacarí en Yopal, Casanare. Cinta azul del primer puesto para el plato número 10, RL Alquería Candy. Su creador y propietario Farmi, hacienda Alquería en Nariño, Cundinamarca. Felicitaciones y el señor juez. Isarito Camilo nos explica. Buenas tardes a todos. Es una alegría muy grande estar acá en Colombia. Vamos a comenzar el juzgamiento de la raza de Lore, hembras de muy buena calidad. Aquí donde nosotros queremos siempre buscar animal productivo, funcional, con boa caracterización racial. Nos apoyamos con siempre nosotros tenemos que estar en una somatoria. No es un único ítem, no es una única característica que define o se concentra como se possa colocar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto colocado. Es varias características: largura, profundidad, costillas, raça, revestimento muscular, linha de torno, feminilidade, apumos. Então, se na somatória o animal que possui o maior ponto é o melhor dentro de sua categoria. Não estou acá para achar nada, não estou acá para pensar nada, estou acá para identificar o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor e assim por diante. Então, minha preocupação é que vocês todos possam entender o que se passa acá em nossa cabeça, o que se passa acá, o que hacemos durante nosso trabalho. É somente isso. Tem que saber o que estamos fazendo acá. Se gusta, se não gusta, não é problema. O problema é estar entendendo o que estou fazendo ou a linha de raciocínio que estamos buscando. Esse é sim o problema. Então, nosotros, eu, Isarico e o meu colega Oscar, como juiz aspirante, temos o dever de sempre estar buscando, sempre estar apontando, identificando os melhores animais dentro das características que nós acreditamos ser produtivas e funcionais. Nós temos um intercâmbio de juiz acá, um juiz brasileiro, um juiz colombiano, e que na raça maior está como juiz aspirante, e temos a felicidade e acá nosso julgamento a mesma linha, o mesmo biotipo e os animais que são colocados tanto primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu estarei com meu colega, meu amigo Oscar, como juiz aspirante, colocando nas mesmas condições. Então, é muito importante
todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios que nos permite estar hoy aquí reunidos en este gran encuentro ganadero, la versión número 78 de esta importante Feria Nacional Seúl. Agradecerles a todos ustedes, público en general, por querer compartir estos momentos tan gratos e importantes para nosotros. A la Gobernación de Risaralda, agradecimientos por vincularse a la preparación de este bonito evento. A Sosegún, muchas gracias por haber tenido en cuenta mi nombre para iniciar mi proceso de aspirante a juez a esta importante raza, la raza de Lore, una raza que rueda con vida propia, conjugando de manera excepcional su biotipo con la productividad y los números que la respaldan. Para esta competencia, hembras de 15 a 18 meses, nos entra un grupo de 10 ejemplares que la conforman, quedando para conformar el marcador 5 ejemplares que a nuestra forma de ver conforman un biotipo ideal dentro de lo que debe ser el Nelore, un Nelore de gran medio, un Nelore de volumen, un Nelore funcional, un Nelore caracterizado racialmente. En ese orden de ideas me he decidido, para primer lugar, por el ejemplar que porta el número 10, por encontrar en él el mejor paquete de la competencia, una hembra femenina, de buen pigmento, caracterizada, de mucha caracterización racial, lo podemos ver en su oreja en punta de lanza, en su cabeza en forma de ataúd, en su ojo elíptico, una hembra de cuello limpio, lanzado hacia adelante, de muy buena jiba, una hembra muy suave en sus pasajes del tren anterior a su tercio medio, que crece hacia atrás, con una tremenda expresión de musculatura a nivel de sus brazos, a nivel de su lomo y a nivel de su pierna, sin perder feminidad. Ahí, en esa mayor musculatura en su tren posterior, en esa mayor longitud corporal, supera a la muy buena novilla colocada en segunda posición. Una hembra femenina de buena longitud corporal, caracterizada, pero que hoy, en ese arqueamiento de sus últimas costillas, en ese menor volumen en su tren posterior, es aventajada por la muy buena novilla ubicada en primera posición. Dos hembras muy cercanas dentro de su biotipo. A partir del tercer ejemplar empezamos a encontrar algunas diferencias que apartan en dos grupos la ubicación dentro del marcador. Ahí, en esa mayor longitud corporal, en esa mejor expresión de feminidad, supera la muy buena novilla ubicada en tercera posición. Una hembra que nos demuestra que cumple con el formato de lo que debe ser el Nelore a nivel nacional, de buen tren, de buen volumen, de buena talla, bien caracterizada, pero que ahí en esa menor longitud corporal y en esa menor fortaleza en su línea dorsal es superada por el ejemplar en segunda posición, tercera sobre cuarta, una hembra que nos está presentando una expresión de feminidad clara, de muy buena pigmentación, pero que hoy no nos acompaña ni en la salud de los aplomos posteriores, ni en lo que tiene que ver con la caracterización facial tan definida. La cuarta novilla, una hembra de muy buen volumen, bien pigmentada, pero que hoy supera y aventaja a la muy buena novilla, ubicada en quinta posición, básicamente en dos puntos claves. Lo primero, en su fortaleza dorsal, segundo, en la suavidad del pasaje de su tren anterior a su tercio medio, lo que tiene que ver con la suavidad de la musculatura a nivel de su brazo. Y se nos queda un poco en términos de caracterización racial. Felicitaciones a creadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Aspirante a juez Oscar Julián Londoño. Retiramos los ejemplares ahora a la siguiente categoría. Menores a hembras de 18 a 21 meses. En la pista Brahman, las hembras de 33 a 36 meses. En el quinto lugar, el ejemplar con el número 3, la Carlota Talía. Su criador y propietario de la ganadería La Carlota, Hacienda La Carlota en Costa Rica,
Como parte de la formación para aspirar a juez, avalado por la asociación, le brindamos la oportunidad al doctor Jaime Montoya que explique esta competencia. Gracias. Buen día para todos. Primero que todo, dándole gracias a Dios que nos tiene aquí en esta pista de juzgamiento en pie de lucha. A SOCEU por fomentar la ganadería nacional. A la gobernación de Risaralda por apoyar estos eventos de gran importancia para el sector pecuario. Al Colegio Nacional de Jueces de SOCEU por considerar nuestro nombre en nuestro proceso de aspirancia. Felicitaciones a criadores y a propietarios por esta calidad de ejemplares que nos presentan en esta versión 78 de la Feria Nacional Cebú, Pereira. Para este juzgamiento encontramos unas vacas de extrema calidad donde nos vamos identificando con el biotipo que más se acerca al patrón racial que estamos buscando a nivel de ASOCEU y del Colegio Nacional de Jueces. En primer lugar, una vaca que nos muestra una gran caracterización racial y es algo que le hemos venido trabajando desde hace años atrás. Es una vaca que se proyecta desde su boca, una boca amplia, unos hollares amplios, una frente amplia. De igual manera tiene una amplitud de pecho bien importante, haciendo que su tren anterior, su primer tercio sea con un cuello lanzado, un cuello limpio, pero a su vez una musculatura de gran calidad en sus hombros. Continuando con una gran fortaleza a nivel dorsal, con una gran musculatura a nivel de dorso, lomo y una calidad de anca espectacular, conjugado con una gran amplitud a nivel de su anca y unos buenos aplomos, una buena limpieza a nivel de su línea ventral y una ubre alta. Por lo tanto, supera a las colocados en los puestos siguientes, principalmente en esa gran fortaleza a nivel dorsal, en esa nivelación de anca y en los aplomos supera a la colocada en el segundo lugar. En el segundo lugar, una vaca bien interesante, una vaca voluminosa, con buena calidad de musculatura, básicamente en su tren posterior, y es ahí donde aventaja a la colocada en tercer lugar. La vaca en tercer lugar va cambiando ya un poco en su biotipo, podemos verle un tabique un poco alargado y es la manera donde sus amplitudes desde el tren anterior al posterior dan ventaja a las colocadas en los puestos anteriores. La vaca colocada en tercer lugar es una vaca profunda en su tercio medio, de buen arco de costilla, de buena calidad de musculatura y en esa musculatura supera a la colocada en el cuarto lugar. La vaca colocada en cuarto lugar, una vaca de igual manera que conserva su buena caracterización racial, su buen biotipo, nivelación de dorso, lomo, anca y buena calidad de musculatura en una talla media o un frame score que es el que estamos tratando de buscar, ganados mucho más funcionales a nivel de campo o potrero. Y es ahí básicamente donde supera a la vaca colocada en el quinto lugar. Una vaca que reúne unas buenas condiciones en su tipo racial, pero se sale un poco del biotipo siendo de un frame score un poco más alto y vemos cómo se cincha un poco en sus tres primeras costillas. Felicitaciones a criadores, propietarios y a todos los mostradores. Muchas gracias, señor juez. Jaime Montoya, aspirante a juez en esta Feria Nacional 2025. Llamamos ahora a los primeros y segundos puestos de las competencias anteriores para el campeonato adulta. Primeros y segundos puestos. En la pista Nelore, las hembras de 18 a 21 meses.
Para este campeonato adulto. All right, guys, so we're moving into the adult championship. If you notice, there are 4 classes that we were following along on. 4 classes that we were following along on. So coming in for the adult championship out of class 21 is going to be the R.D. Vendaval daughter, Linda Pandora. Linda Pandora is going to be coming in today for that championship drive. And then also out of class, I'm trying to get my... Linda Pandora, the R.D. Vendaval daughter. Then we're also going to have in class 22. Class 22, we're going to have the Monteralo Esmeralda. She's going to be a smoking gun daughter. And she, of course, is going to be coming out of class 22. Out of class 21, the female that was champion in class 21, she is also a champion from the show last year. She won class number 6 at the Nationals in Medellin. In class number 23, we are going to be seeing the Mercagon America. She's going to be a Beto Patrimonio Vendaval daughter and out of a SRS Red Stroke female. She is going to be coming out of class 23 as the champion. She was actually Recibamos este campeonato adulto con un fuerte aplauso. Tenemos aquí plasmado parte del futuro y el presente del desarrollo genético del Brahman rojo colombiano. 4 novillas con gran potencia estructural, mucha longitud corporal y sobre todo guardando las proporcionalidades entre feminidad y musculatura y estructura ósea. El día de hoy me quedo con el ejemplar que me está representando las mejores condiciones raciales de la categoría, una gran fortaleza a nivel de dorso, una productividad enmarcada desde ya en todo su conjunto y la buena conformación de su cuerpo, que adicionalmente remata con una excelente musculatura y un biotipo racial evidente, ideal para las condiciones de un programa de mejoramiento genético. Y estoy hablando de la vaca en la parte de atrás, que con mucho gusto declaro campeona adulta. And we have an adult champion. We have an adult champion that was chosen, so super excited. Of course, that is going to be out of that last class. That was the Alcamca Alicia. That's an R.D. Vendaval daughter. Out of El Cane Egmonorio, the female that is an El Cane Grande daughter. And that is going to be congratulations to Hacienda La Alquergaria. And then in second, coming in for possible consideration for reserve brand will be the El Cane Capitulio Aparte. That is going to be a El Cane Ponderosa out of El Cucharo 999. Let's see how it goes. Una vaca que ocupó el segundo lugar de nuestro actual campeón adulto, una vaca que no pude decirlo, pero una vaca en la que quiero resaltar la gran musculatura que tiene a nivel de su brazo, su pierna y una buena estructura ósea. Sin embargo, hay una novilla que me está ofreciendo un conjunto más homogéneo y una mayor sanidad a nivel de todo su sistema locomotor, acompañada de una gran fortaleza a nivel de dorso y una buena amplitud en su anca. Y yo estoy hablando de la novilla de la parte de adelante, que con mucho gusto declaro campeona adulta reservada. ¡Felicitaciones! Y ha sido declarada campeona adulta reservada Brahman Rojo en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 1, Playa Linda Pandora. Su creador y propietario,
Inversiones Agropecuarias Playa Linda, Hacienda Cambalache, en Puerto Boyacá, Boyacá. En la pista Nelore, las hembras de 18 a 21 meses. Y tenemos un resultado para esta categoría, las hembras de 18 a 21 meses. En el quinto lugar, el ejemplar con el número 3, Esteros Atila Dalena. Su criador y propietario, Inversiones Dupri, Hacienda Los Esteros en Yopal, Casanare. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 5, PFJM María Antonia, 309-4. Su criador y propietario, Hacienda Ganadera Juan Felipe, Hacienda Mis Loqueras en Montería, Córdoba. En tercer lugar, el ejemplar con el número 6, Bueno, para nosotros, pues aquí en El Dorado estamos muy contentos con el desempeño que hemos tenido en las últimas exposiciones nacionales. Venimos ahorita de la muestra regional de ganado cebú en Tampico, donde el animal que está aquí a mis espaldas, el Red Bone 700, fue gran campeón de la raza Brahman Rojo con el juez Stuart Huartes. Título que refrenda, ya que en la muestra mexicana del cebú que se llevó a cabo el año pasado aquí en Villahermosa, Tabasco, en este mismo parque, pues también fue gran campeón de la raza. Con el juez Alfredo Muscus, el sábado estará participando, es decir, pues se despide ya de las pistas. Es su última participación porque ya está en el tope de la edad, ya tiene 42 meses y de ahí se va a que le colectemos semen, porque pues ya son muchos los ganaderos que nos están pidiendo y ya quieren semen de Red Bone. Es un toro que aporta mucho color, mucho balance, ¿no? Un toro muy bonito, nosotros decimos el rojo que todos quieren, así como Mari Llenera la rubia que todos quieren, bueno, pues este es el rojo que todos quieren, ¿no? Y les platicaba a Victoria en Tampico por qué Red Bone 700, cuando se nació le pusimos Redman, ¿no? Pero el 700 porque el agente 007, James Bond, era el 007, este es 700 y de ahí sale el nombre ahí con mis hijos y mi esposa de Red Bond, ¿no? He's extremely athletic. When you put him walking around the arena, he stands on a very appropriate bull. Es un toro de excelente cabeza, cuello y posición de subida. Un toro profundo, un toro que tiene una muy buena musculatura natural.
macho con cara de macho, armonía, terzo medio, últimas costillas, inclinación de grupa de mejor calidad. Mariachi, que hoy es su última presencia en pistas, gana gran campeón de la raza. Y eso para nosotros como ganadería nos llena de satisfacción. Somos afortunados porque hoy podemos ver que el trabajo que venimos haciendo en el rancho pues viene dando frutos.
Y ahora estamos empezando la última división del día de hoy, porque van a haber otras actividades en esta pista de juzgamiento. Va a haber un juzgamiento de niños y además al parecer va a haber una subasta. Entonces, por ello, esta es la primera clase de la última división del día de hoy. Es la división adulta y con ello vamos a cerrar el día de hoy para mañana continuar. Oops, sorry about that. You know you're driving on the Yeah. Para mañana continuar con el resto de las razas. Y empezó a enfriarse un poquito por acá, ya no hace calor, entonces se puso bien agradable el día. Ahora el juez Wilson está analizando las hembras Brahman gris. Les dije, empezó el frío, el fresco, y aquí las hembras se empezaron a poner así todas frescas, que tenemos una suelta. Y la logramos recuperar. Y al parecer no. Y los aplausos de la gente porque recuperaron a la hembra que estaba suelta. En la pista Brahman, las hembras de 24 a 27 meses. En la pista Nelore, las hembras de 21 a 24 meses.
Leonardo, Julio, Anthony, Adelfo, Gabriela, Gerardo, gracias por vernos. Gracias por unirse a la transmisión. Para aquellos que apenas están empezando a unirse, les comparto pantalla para que vean que tenemos dividida la pista de juzgamiento. En la primera parte, la parte de hasta abajo, está el Nelor, que está siendo juzgado. Y en la segunda parte tenemos el Brahman, que tenemos en la pista. Están un poquito apretados porque la pista se acaba de dividir. Muchas gracias por vernos, Juan Miguel Salazar. Gracias por unirte. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjenos algunos comentarios por ahí. Saludos para los ganaderos, saludos para los creadores, saludos para los manejadores. Son las 2 de la tarde aquí en Pereira, Colombia, lo que vendrían siendo la 1 de la tarde en México. Si nos están viendo en YouTube, no se olviden de suscribirse. Si nos están viendo en Facebook, no se olviden de dejarnos su like, su me gusta, compartir en todas las redes sociales y por supuesto compartir en todos lados para que esta transmisión llegue a más y más personas. En segundo lugar, en esta número 2, el RM Alquería Elis. Su criador Burger, su propietario Hardy, Hacienda La Alquería en Nariño, Cundinamarca. Sin casos del primer puesto, va a entrar por el número 4, JB, La Bendición, Belice. Su criador y propietario Matribe, Hacienda La Bendición en Granada Mesa. Felicitaciones y el señor juez Isarico Camilo nos explica. Ahora podemos ver a esas hembras que están separando del primer grupo. Si se conserva como se estaba haciendo antes, estas hembras van a ser se les va a requerir salir de la pista. No pasaron los criterios del juez. Si se hace como se había considerado, como se había estado haciendo antes. Y sí, efectivamente, ahora estamos viendo a las hembras salir. Aprovechamos este momento para agradecer a nuestros patrocinadores Elkin Breeding Services, Río Ranch, Finca La Chapaneca, BRC Ranch y Hacienda El Caney, los cuales siguen teniendo triunfos aquí en Pereira, Colombia. Cuando terminen de ver la transmisión, vayan a ver las fotos, vayan a ver lo que estamos publicando. Estamos subiendo contenido al momento de los momentos más divertidos de esta transmisión. No se olviden de darle me gusta y compartir en sus historias esas fotos, así como el resto del contenido que estamos realizando. Ahora que han salido de la antepista, ya nos quedamos con las hembras que van a ser puestas a consideración para adquirir un lugar en la línea de premiación del 1 al 7. Estamos viendo que más y más gente está llegando, incluso vemos que se están preparando algunas personas que posiblemente van a bailar o van a hacer alguna presentación folclórica. Estamos aquí en Pereira, Colombia.
uma qualidade excepcional, passagem de paleta em suas costillas, uma conformação de posterior muito buena, uma consistência de musculatura e uma convexidade de musculatura posterior muito buena, expressiva, também forte, o cuello bem plantado, musculoso, não perdendo na feminilidade, um desarrollo do anterior para o posterior. Solicito a todos os criadores de los expositores y amostradores. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares.
Y ha sido declarada campeona joven menores en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 5. JB, la bendición bendice, su criador y propietario, Batribe, hacienda la bendición en Granada Meta. El ingresar el ejemplar con el número 6, al campeonato joven reservado. RM, Alquería Ellis, su criador Pune, su propietario Farmi, hacienda la Alquería en Nariño, Cundinamarca. Entre estos tres ejemplares que continúan en competencia, campeona joven reservada. Ok, ya tenemos nuestros lugares y mientras esperamos que el juez empiece a... el juez de Nelor empiece o termine sus justificaciones, tenemos en primer lugar tenemos la placa número 6 y en segundo lugar tenemos la placa número 4. Espero Kembly, la persona que nos está llevando las redes sociales, haya escuchado eso. La placa 6 fue el primer lugar y la placa 4 fue el segundo lugar. Mientras el juez da sus justificaciones, estamos viendo a los animales en su debido lugar. Felicitaciones y pasamos los ejemplares al podio para la fotografía. Franco, fotografía ganadera, los está esperando con sus ejemplares. En la pista Brahman, las hembras de 24 a 27 meses. En el quinto lugar, el ejemplar con el número 5, GX3 Brahman Lianet. Su criador y propietario, Santiago Vélez, Hacienda GX3 Brahman, Hacienda Villavicencio Meta. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 8, Tasmania Fernanda. Su criador y propietario, Inversiones Jaibú, Hacienda La María, en Puerto Triunfo, Antioquia. En tercer lugar, el ejemplar con el número 12, Esfuercito Lili. Su criador y propietario, el King Julián Jiménez Bernal, Hacienda El Esfuercito, en Paratebueno, Cundinamarca. En segundo lugar, el ejemplar con el número 4, JM, la Vitoriana 263-683. Su criador y propietario, Jaime Maroso Pontigia, Hacienda La Vitoriana en Montería, Córdoba. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 6, AV, El Triunfo 631-1, 835-31. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo, en Valledupar, César. Felicitaciones y escuchamos al señor juez Wilson Cangrejo. Bueno, para esta competencia iniciamos la primera de adultas, una competencia de mucha calidad, una competencia donde se ven las tres primeras novillas de muy buena calidad, siempre conjugando la longitud, la profundidad y la amplitud que se lleva con la buena conformación de aplomos y con su caracterización racial. Me defino por la novilla que me mostró el mejor balance, la novilla muy bien caracterizada, una novilla de una jiba muy bien implantada, de muy buena conformación sobre esos hombros suaves, ese cuello largo,
ese tercio medio muy largo y esas últimas costillas bajan bien hacia la parte de la profundidad de la pierna. Termina en una longitud de anca muy larga, amplia y de una muy buena cobertura muscular. Como lo mencioné, se desplazó correctamente el día de hoy, con mucho gusto el primer puesto. Supera a la buena novilla del tercer puesto, ahí, en esa profundidad de estas últimas costillas, y al mirarla por detrás, más profundidad de esa musculatura, le llega más hacia los corvejones, la novilla del primer lugar sobre la del segundo lugar. Sin embargo, la novilla del segundo lugar, una novilla también muy llamativa, de muy buena cobertura muscular, de muy buena fortaleza en ese dorso, las costillas bajan muy bien, termina en una pierna de muy buena musculatura y se desplazó hoy correctamente. En ese desplazamiento, en la parte de los aplomos anteriores, en esa fortaleza de ese dorso, es donde supera a la novilla del tercer lugar. Una novilla cuando entró muy larga, de gran musculatura, hay que abonarle la de mayor musculatura en la competencia. Sin embargo, como lo mencioné, se dio puntos ahí en la parte donde les comento, en las características, primeras costillas, desplazamiento anterior. Supera a la novilla del cuarto en ese volumen, en esa longitud y en ese volumen de musculatura sobre la cuarta. La cuarta novilla, una novilla muy balanceada, de buena fortaleza en el dorso, de muy buenos aplomos, de muy buena suavidad en esos hombros y en esa jiba. Ahí en esa suavidad, en esos hombros, esa feminidad, es donde supera a la novilla del quinto lugar. Una novilla muy llamativa por ese tercio medio, de muy buen volumen, de muy buena profundidad. Sin embargo, en el día de hoy se dio puntos ahí en esa suavidad de hombros y en la parte de sus aplomos posteriores. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría. Brahman, las hembras de 24 a 27 meses. En la pista Nelore, llamamos las hembras de 24 a 27 meses.
37 a 30 metros. No olviden que pueden inscribir ejemplares para el remate de mañana, ejemplares de potrero y de cabezal. Pueden inscribir ejemplares para el remate de mañana, será a las 6 de la tarde aquí en la pista principal y están todos cordialmente invitados. Tenemos el resultado de la pista de Lore, batiendo de 24 a 27 metros. En tercer lugar en el tanto número 3, RM Arquería Cochi Dixie. Su creador Julio, su propietario Marvin, Hacienda la Arquería en Nariño, Cundinamarca. En segundo lugar en el tanto número 2, RM Arquería Cochi Yatsu. Su creador Julio, su propietario Marvin, Hacienda la Arquería en Nariño, Cundinamarca. Sin dar su primer puesto para ejemplar con el número 1, Yacarí La Robert Evo. Su creador y propietario Inversiones de las Flores, Hacienda Yacarí en Yopal, Casanare. Felicitaciones, el señor juez y Sarito Camilo nos explica. Señores, una competencia muy fuerte.
el mejor paquete de la competencia, el mejor balance. Es el ejemplar que combina de manera más eficiente elementos de productividad con biotipo, caracterización racial y eficiencia reproductiva. Encontramos un ejemplar con 170 días de gestación, con un cuello muy lanzado, un cuello limpio, bien caracterizada, femenina, suave en sus pasajes, en todos sus elementos, de mucha longitud corporal. Cuando encontramos los elementos de musculatura, vemos musculatura evidente en brazos, en lomos, en pierna, una convexidad en la musculatura de sus posteriores que baja hacia el torrejón, rematando con unos aplomos posteriores de excelente calidad. Ahí, en esa mayor fortaleza en la capacidad digestiva, ahí, en ese mayor volumen en el área de musculatura de su tema de posteriores, supera y aventaja a la muy buena hembra colocada en segunda posición, una hembra femenina, una hembra de mucha longitud corporal, también de buen balance, pero que hoy, en lo relativo a la salud de los aplomos posteriores, nos cede un poco de ventaja frente a aquella que hemos colocado en primera posición. Ahí, en esa mayor sanidad a nivel de la estructura, del volumen de la línea del corazón, en esa mayor fortaleza dorsal, en esa mayor expresión racial, aventaja a la muy buena hembra colocada en tercer lugar, una hembra de buena longitud corporal, con evidente musculatura, pero que también nos cede un poco de ventaja en lo que tiene que ver con la salud de los aplomos posteriores versus aquella que la sigue en segunda posición. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias al señor Carlos Otoño, aspirante a juez de la raza peruana. Retiramos los ejemplares y vamos a la siguiente categoría menores, las hembras de 27 a 30 meses. En la pista Brahman, las hembras de 27 a 30 meses.
Y estamos esperando a que el juez ponga en los lugares que desea los animales de la pista para poder continuar con esta clase. Esta es la segunda clase. La segunda clase de la división campeona adulta. Abrimos mercados internacionales de valores de la pasión numérica a cada rincón del mundo. Grupo empresarial Hacienda El Cucharo. Industria licorera de Caldas, vive sin fronteras con la bordilla amarillo de Manzanares, el pionero de los aguardientes. Rancho Eclipse, desde Cerritos Pereira, corazón de eje cafetero y sus hoteles de spa. Se une con orgullo a la Feria Nacional, celebrando la grandeza del campo colombiano. Ya pidieron que se retiren los animales que no cumplieron las características que está buscando el juez en esta ocasión, y para ello ya quedan menos animales en la pista. Estamos esperando que podamos tener menos animales en la pista para poder ver cómo se va a llevar a cabo este juzgamiento. Gracias a los patrocinadores, porque ellos nos apoyan para estar aquí presentes en la pista de juzgamiento en Pereira, Colombia. Voy a poner el micrófono al anunciador. Programa Predios libre de brucelosis. Informes en www.asocebu.com. Proteja el futuro de Colombia. Erradique las enfermedades zoonóticas de sus predios con el organismo de inspección autorizado Asocebu. Informes www.asocebu.com. En la pista Brahman, las hembras de 27 a 30 meses. En la pista Nelore, las hembras de 27 a 30 meses. Agradecemos al piloto del dron no ponerlo encima de los ejemplares, por favor. Gracias. Y tenemos un resultado para esta categoría. Las hembras Brahman de 27 a 30 meses. En el quinto lugar el ejemplar con el número 4, AV El Triunfo, 458-7, 793-3. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar.
En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 1, Cauchitos Jacob Iris. Su criador y propietario, Rosera Potrerito, Hacienda Cauchitos en Ibagué, Tolima. En tercer lugar, el ejemplar con el número 8, La Angostura 0171 Melania. Su criador y propietario, Agropecuaria Alfa, Hacienda Rancho La Angostura en Ricaurte, Cundinamarca. En segundo lugar, el ejemplar con el número 7, Tasmania Adela. Su criador y propietario, Inversiones Jaibú, Hacienda La María en Puerto Triunfo, Antioquia. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 5, JM La Victoriana 458-627. Su criador y propietario, Jaime Maroso Fontigia, Hacienda La Victoriana en Montería, Córdoba. Felicitaciones, y el señor juez Wilson Cangrejo nos explica. Bueno, para esta competencia de 27 a 30 ya entra a formar parte de la productividad, vacas que pueden salir paridas, preñadas las que no han parido, cumpliendo con la reglamentación que se exige, indiscutiblemente siempre buscando el biotipo que estamos juzgando, tipo de carne, con volumen, con longitud, con buena musculatura. Por eso me decidí por el ejemplar con el que tengo ahí al frente como el número 1, porque fue el que me mostró el mejor balance entre longitud, amplitud y profundidad. Cuando estábamos mirando y comparándolas, el de mayor amplitud en el pecho, de buena caracterización racial. Observen ustedes la cabeza, la jiba, muy bien implantada. Ese tercio medio, esa profundidad que tiene. La longitud de anca, muy buena. Y de muy buena cobertura muscular, le baja muy hacia los corvejones, bajita la línea del periné y se desplazó correctamente en el día de hoy. Con mucho gusto, primer puesto. Supera a la novilla del segundo lugar en esa capacidad en el tercio medio y en esa profundidad. Sin embargo, es una novilla también de buena fortaleza en el dorso, de buena musculatura, de buenos aplomos, se desplazó correctamente el día de hoy y supera a la vaca principalmente en la musculatura. Atrás en la parte de la musculatura, la vaca, sin embargo, una vaca femenina, de muy buena longitud, de muy buena fortaleza. Sin embargo, al mirarla por detrás, ahí da ventajas con respecto a la novilla del segundo lugar. Sin embargo, es una novilla muy larga, como lo comenté, de muy buena profundidad, de buen tipo, supera a la novilla del cuarto lugar en esa conformación del tercio medio, de la nivelación de anca y de la profundidad y la amplitud de su tercio medio, como lo mencioné. Sin embargo, es una novilla de muy buena estructura musculada, supera a la vaca del cuarto lugar en la fortaleza de su dorso, en su línea del corazón. Ahí es donde la novilla del quinto lugar da ventajas con respecto a la vaca. Sin embargo, la del quinto puesto, una vaca larga, de buena profundidad, con una muy buena cría. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría, Brahman, las hembras de 30 a 33 meses. Hacienda El Faro trae los ejemplares a la prepista. Hacienda El Faro. Y tenemos un resultado para esta categoría, las hembras Nelore de 27 a 30 meses. En el quinto lugar, el ejemplar con el número 2, San Miguel, Etiopía. Su criador y propietario, Real Wood, Hacienda El Faro en Planeta Rica, Córdoba. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 3,
Yacarí Uri Papaya. Su creador y propietario, Inversiones Durán Flores, Hacienda Yacarí en Yopal Casanare. En tercer lugar, el ejemplar con el número 1, PFJM Laiza 1107-3. Su creador y propietario, Hacienda Ganadera Juan Felipe, Hacienda Mis Loqueras en Montería, Córdoba. En segundo lugar, el ejemplar con el número 5, Mararabe Elegida. Su creador y propietario, Roberto Valenzuela Reyes, Hacienda Mararabe en Yopal Casanare. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 4, Esteros Estoril Vela. Su creador y propietario, Inversiones Dupri, Hacienda Los Esteros en Yopal Casanare. Felicitaciones a los ganadores y el señor juez Isarico Camilo nos explica. Bueno, una competencia muy buena, fêmeas muy productivas. Perdón que les haya silenciado el micrófono, estamos escuchando al juez del Nelor, por lo que para no confundir con lo que se está viendo, les estoy quitando el micrófono del juez. Es feminina, sim, tem bom desarrollo. Quando comparamos com a fêmea colocada em terceiro puesto, tem mais balanceada, balanço muito menor do que a sua concorrente de quarto prêmio. Quando nós observamos em termos de caracterização racial, é formato de cabeça, formato de cara de melhor qualidade. Aqui tem racial que deixa pouco mais, perde pouco mais quando comparamos com a sua concorrente, já que a sua cara acarneira pouco mais quando comparamos com a terceira colocada. Melhor qualidade de racial, uma boa pigmentação, apumos anteriores de boa qualidade, apumos posteriores muito melhor do que a sua concorrente colocada em quarto prêmio. Quando observamos, eliminamos terceira com a segunda colocada, uma carcaça excepcional, costilhas muito profundas, arqueadas, uma capacidade respiratória e digestiva excepcional, está muito bem parida, uma ternera de excelente qualidade, muito forte, a qualidade é força, estrutura, porém quando nós comparamos a segunda colocada com a sua concorrente, em primeiro puesto, acá nós temos uma largura de corpo excepcional, uma feminilidade ainda maior do que a sua concorrente de segundo prêmio. Haja visto que a sua paleta é um pouco mais leve, é bem forte, pero mais leve do que a sua concorrente, então mais feminina primeira colocada. Passagem de paleta, costilha mais equilibrada, uma paleta mais forte, e suas primeiras costilhas se acertam um pouco mais quando comparamos com a sua concorrente de primeiro prêmio. Um corpo mais largo, uma linha de torso forte, ancha, consistente, uma passagem de linha de dorso garupa, excelente de melhor qualidade do que a sua concorrente, porque sua linha de dorso é mais consistente. Quando observamos visto de lado, tem uma boa qualidade de musculatura da sua lateral, uma boa qualidade de musculatura do seu posterior. Apumos anteriores se equivalem para o número do cavalo colocada em primeiro prêmio, tem um apumo de anterior de melhor qualidade. Aqui já a sua mão esquerda abre um pouco mais e tem uma melhor qualidade quando comparamos com as duas, então sendo o apumo anterior também de melhor qualidade. E todos os animais que têm uma fertilidade, uma produtividade muito boa, mais equilibrada, mais balanceada, mais feminina, melhor pedagogo, uma linha de dorso mais forte, apumos de melhor qualidade, um pouco mais feminina. Solicito aos senhores criadores, aos expositores e aos amostradores. Graças.
olviden, mañana a las 6, segundo gran remate de ejemplares de cabezal y de potrero en esta feria nacional. Segundo gran remate, pueden inscribir sus ejemplares en la comercializadora ASOCEU. 6 de la tarde, segundo gran remate. Ok, estamos a punto de... no sé por qué se me están congelando las cámaras. Permítame un segundo y ahorita lo resolvemos.
Están a punto de colocar los lugares en la pista de juzgamiento. Tuvimos unos pequeños problemas de latencia, posiblemente derivados de la lluvia, no lo sé. Pero al parecer ya estamos de regreso. En la pista de juzgamiento tenemos la placa número 1. Ahorita hasta el frente es el triunfo 458 sobre 7, 723 sobre 3. Es hija de Noble y de el triunfo 837 sobre 5 de Hacienda El Triunfo. Entonces tenemos en el primer puesto hasta ahorita una hija de Noble. Vamos a ver si les puedo otorgar otra vista. Y Noble es cría de... Y Noble es un toro de BRC Ranch, uno de nuestros patrocinadores. Vamos a ver. Ok, aquí está un poquito mejor. En el segundo puesto, hasta el momento, no puedo ver la placa. Tenemos la placa número 3. La placa número 3 es Lady Merlina L2 Manso TE, hija de Sir Jacob Manso y de JPS Lady Lunita L Manso T de Hacienda Villa Paula. No alcanzo a ver quién es. Al parecer ya tenemos que en el cuarto puesto van a poner a la placa número 4. En el tercer puesto la placa número 5. Y se quedó primero la placa número 1 y segundo la placa número 3. Entonces, efectivamente, una hija de Noble y una hija de Sir Jacob Manso. No sé si este ya se convirtió en la decisión final. El juez sigue observando. Hasta ahorita estos son los que tenemos en la pista. Y tenemos un turno para esta categoría. Las hembras Brahman de 30 a 33 meses. En el cuarto lugar el ejemplar con el número 4, Tasmania Rocío. Su criador y propietario, Inversiones Aibú, Hacienda La María en Puerto Triunfo, Antioquia. En tercer lugar el ejemplar con el número 5, Maracaibo 879-5, 2170-3. Su criador y propietario, Ganadería Maracaibo en San Alberto, Cesar. En segundo lugar el ejemplar con el número 3, JPS Lady Merlina en L2 Manso. Su criador y propietario, JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula en Guarne, Antioquia. Cintazos del primer puesto para el ejemplar con el número 1, AV El Triunfo 458-7, 723-3. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Felicitaciones y escuchamos al señor juez Wilson Cangrejo. Bueno, para esta competencia debo admitir que es muy compleja debido a los problemas estructurales
que están mostrando todos los 4 ejemplares. Los revisé, los miré, los evalué, pero todos presentan ahí, unos con mayor gravedad que otros, pero muy complejo, muy difícil, pero me decidí por el ejemplar que tengo aquí en la mitad, con el número 1, porque fue el que me mostró profundidad, nivelación de anca, limpieza de ombligo, una buena conformación de ubre, buena caracterización racial, buena pigmentación. Supera a la vaca del segundo lugar en esa corrección de los aplomos, tanto anteriores como posteriores. Sin embargo, esa es la vaca que me mostró mayor volumen, mayor musculatura, fortaleza en ese dorso. Y es ahí, en esa musculatura y en ese dorso, en esa amplitud de los lomos, donde supera a la vaca del tercer lugar. Una vaca muy larga, de muy buena nivelación de anca, de buena conformación de aplomos. Algo se dio un poquitico en la parte de los traseros, pero buena conformación de ubre, está muy bien parida. Supera a la vaca del cuarto lugar en esa longitud corporal, y a mirarla por detrás es la de mayor amplitud de las dos. La vaca del cuarto lugar, una vaca buena profundidad, de buen tercio medio, de buena nivelación de anca, buena conformación de ubre. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría Brahman, las hembras de 33 a 36 meses. We have our champion. Our champion of class 23 is the entry number 1, El Triunfo for 723/3, sired by Mr. B8 458/7, better known as Noble, and out of a daughter of JDH, Mr. Mosley Manso. Congratulations to Hacienda El Triunfo. And our second place in this class, we have entry number 3, Lady Merlina L2 Manso, sired by JDH Sir Jacob Manso, 678/8, and out of Lady Lunita L Manso, 683/1. Congratulations to Hacienda Villa Paula. And we are waiting on the last class of the Adulta division. Is the last class of the Adulta division, and then we are going to be done for the day. Just because there are other activities in this arena, in this Coliseum today. So we are going to continue tomorrow with the last part of the female show, and then immediately we are going to start with the bull show.
Ya estamos en la clase 24 de la división adulta. Es la última de las clases. Luego vamos a la división número 31. y luego terminamos por el día de hoy, puesto que hay otras actividades aquí en la pista de juzgamiento en el Coliseo. Eso no significa que es todo lo que verás de nosotros el día de hoy. Estaremos posteando más fotos, más resultados y por supuesto más contenido de lo que estamos viviendo. Con el número 31 se acaba de ganar 4 botellas de whisky o de tequila. Bueno. Así que vamos a disfrutar de estos últimos momentos por el día de hoy de la transmisión para luego enfocarnos en lo que vamos a estar publicando posteriormente. Y por supuesto mañana vamos a continuar con la última parte del juzgamiento de hembras, que sería la división senior y luego la gran campeona de la raza, para luego inmediatamente empezar con la calificación de machos. La calificación de machos va a llegar hasta cierto horario y se va a continuar el día siguiente, o sea, domingo. Así que tenemos 2 días más de juzgamientos, 2 días más de Brahman aquí en la transmisión. No se lo pierdan. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y en esta clase vamos a ver 5 animales en la pista. 5 animales en la pista que pertenecen a Hacienda Cauchitos, Hacienda Agualinda, Hacienda La Gabriela y Hacienda El Triunfo. Tenemos hijos. Tenemos una hija de JDH, Mr. Jojo Manso, y nieta, y al mismo tiempo nieta de JDH Wellington Manso. Tenemos otra que es hija de Noble y nieta de 3XHK Oro Rojo. Tenemos una hija de Caru Manso 800 y nieta de Mr. Mosley Manso. Tenemos otra hija de Noble, pero esta es nieta de Mosley Manso. Oh, son hermanas con... A ver... No son hermanas completas, pero son parientes, al fin y al cabo. Y tenemos una tercera hija de Noble, con una hija de Avenida El Triunfo, Ave El Triunfo 350/5. Entonces tenemos 3 hijas de Noble. Yo creo que la señora Rachel debería estar en línea viendo esto. In the ring show we have 3 daughters of Noble, 1 daughter of JDH Caru Manso 800 and another daughter of JDH Mr. Jojo Manso. Do not miss any step of this because we are going to have a lot of fun. Don't forget to follow us everywhere. We are on Facebook, Instagram, X, former Twitter. Now we are on TikTok, and we will do in social media. The judge is ready to place the cattle. As of right now, I'm going to stop talking because the judge of the Nelor is about to talk.
profundas, arqueadas de melhor qualidade do que a sua concorrente direta. Terceira colocada com relação e comparação com a segunda colocada. Acá nós temos uma hembra da raça Nelore Mocho muito forte. A estrutura é excepcional, costilhas profundas, costilhas amplas, uma capacidade digestiva respiratória excepcional, melhor, mais balanceada do que a sua concorrente direta, uma talha mais mediana, um formato, um biotipo mais produtivo, quando comparamos e avaliamos e miramos no formato de carcaça em produtividade de carne. Quando nós avaliamos também a conformação de seu posterior, a qualidade de musculatura de posterior, acá tem mais musculatura, tem mais largura de garupa do que a sua concorrente, inserção de cola de melhor qualidade, tem também uma bola de lombo excepcional, um formato de seus apumos, uma estrutura muito forte quando comparamos com a terceira colocada. Acá uma decisão um pouco mais tensa, um pouco mais complicada. Temos muita força, temos muita feminilidade. E sempre nós queremos ir aos poucos novamente. Repito, e algo temos que fazer com a Coreia. Quando comparamos segunda colocada com o primeiro puesto, também tem um bom formato de carcaça, também tem um bom desenvolvimento de anterior para o posterior, tem uma paleta bem conformada, passagem, paleta costado de muito boa qualidade. Quando visto de anterior, tem uma amplitude torácica de melhor qualidade. É muito claro isso quando avaliamos e miramos lá anteriormente acá. Tem uma amplitude melhor do que a sua concorrente, capacidade respiratória de melhor qualidade. Quando nós avaliamos também conformação, quantidade de gordura subcutânea, grasa, acá tem uma quantidade de grasa um pouco mais elevada quando comparamos com a sua concorrente, a colocada em primeiro puesto. Quando avaliamos linha de dorso, linha de lombo mais forte, mais consistente, uma linha de dorso ancha, mas mergulha um pouco mais, ficando mais prejudicada com relação à sua concorrente. Quando avaliamos víscula e posterior, largura de posterior se equivale, inserção de cola, é sim de melhor qualidade. Quando observamos quantidade de musculatura no seu lateral posterior, observe, mire, uma musculatura muito bem desarrollada, tem convexidade e tem largura terminando bem próximo a seus arrones. Acá nós temos uma musculatura bem desarrollada também, tem uma boa convexidade, seja um pouco mais arriba, acá nós temos uma musculatura que será um pouco mais abaixo. Apunos anteriores de boa qualidade, apunos posteriores se equivalem, mais feminilidade, mais balanço, uma linha de dorso mais forte, uma largura de peça muscular de melhor qualidade, uma carcaça mais enxuta quando nós avaliamos e comparamos com a sua concorrente direta. Solicito os senhores tratadores, os apresentadores, os mostradores, senhores criadores e os senhores expositores. Graças. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares Nelore. Llamamos a la siguiente categoría, las hembras de 33 a 36 meses. Vamos preparando los niños y jóvenes para el concurso mostrador infantil y juvenil después de los actos protocolarios. Una vez terminemos las competencias del campeonato adulto, Nelore y Brahman, haremos los actos protocolarios y continuamos echando raíces el concurso de mostrador infantil y juvenil.
Y tenemos un resultado para esta categoría. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 5, las hembras de 33 a 36 meses Brahman. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 5, AV El Triunfo, 458-7, 630-2. Su creador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. En tercer lugar, el ejemplar con el número 2, RD Rosa Negra. Su creador y propietario, Ganadería RD, Hacienda Agualinda en San Alberto, Cesar. En segundo lugar, el ejemplar con el número 4, AV El Triunfo, 458-7, 643-2. Su creador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 1, Cauchitos Jojo Betsy. Su creador y propietario, Arrocera Potrerito, Hacienda Cauchitos en Ibagué, Tolima. Y el señor juez Wilson Cangrejo nos explica. Bueno, para esta competencia 4 ejemplares de muy buena calidad, 4 vacas. Hay que hacer la claridad que la del segundo puesto está parida y va para el segundo parto. Me decido por ejemplar que me mostró el mejor balance hormonal. Mire la caracterización racial, esa jiba muy bien implantada, femenina sobre esos hombros, cuello largo, ese tercio medio de muy buen arqueamiento de esas costillas y profundidad en esas costillas y amplitud. Termina en una anca amplia, profunda en la musculatura, amplia en su musculatura también. Se comportó muy bien al estar en dinámica de una muy buena conformación de ubre. Superó a la buena vaca del segundo puesto, principalmente en ese balance hormonal y en esa feminidad. Ahí fue donde superó, ahí en la colocación de la jiba, la conformación del cuello, algo la cabeza, ahí superó. Sin embargo, es una vaca de muy buena fortaleza en el dorso. Esas primeras costillas como bajan de bien. Observen ustedes cómo se amplían y se arquean y se van muy hacia abajo. Fuerte arriba, como lo mencionaba en el dorso, termina en una anca amplia, larga, musculada. Supera a la buena vaca del tercer lugar, ahí en esa fortaleza en el dorso y en la profundidad de estas primeras costillas. Ahí fue donde dio ventajas con respecto a la del segundo lugar. Sin embargo, la vaca del tercer puesto, una vaca muy caracterizada, de muy buena conformación de musculatura, una muy buena conformación de ubre, muy bien parida, supera a la vaca del cuarto puesto, principalmente por la sanidad estructural en el momento del desplazamiento. No obstante, la vaca del cuarto lugar, una vaca profunda, de buena musculatura, de buena conformación ahí su tercio medio, muy bien parida, de una muy buena conformación de ubre. Felicitaciones a criadores y propietarios. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a los primeros y segundos puestos de las competencias anteriores para el campeonato adulta. En la pista Nelore, las hembras de 33 a 36 meses. Pues ya lo oyeron, tenemos en primer lugar la placa número 1, Cauchitos Jojo Betsy, hija de JDH Mr. Jojo Manso y nieta de JDH Wellington Manso. En segundo lugar tenemos la placa número 4, AV El Triunfo 643/2, una hija de Mr. V8 458/7, mejor conocido como Noble, y nieta de JDH Mr. Mosley Manso. We are moving now to the Adulta Division. Nos estamos moviendo ahora al campeonato adulta.
Y tenemos un resultado para esta categoría. Nelore, las hembras de 33 a 36 meses. En segundo lugar, el ejemplar con el número 1, RM Alquería Carlota. Su creador June, su propietario Batribe, Hacienda La Bendición en Granada, Meta. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 2, PF JM HG JF 512 raya 2. Su creador y propietario, Hacienda Ganadera Juan Felipe, Hacienda Mis Loqueras en Montería, Córdoba. Felicitaciones y el señor aspirante a juez, Oscar Julián Londoño. Vamos, el campeonato adulto Nelore, el propietario del vehículo de placas LLX 752 debe acercarse a su vehículo LLX 752. Vamos a hacer el sorteo de Gamaliel. Una silla San Fermín. Doctor Julio, ¿me colabora un momento, porfa? El señor juez Brahman Rojo, una balota, por favor, doctor Julio, qué pena molestarlo. Muy bien. ¿Qué número? El 8, Gamaliel. Bueno, la primera. La tercera, bueno, otro, pues el 8 ya no ganó. Test 1, 2. Oh, I am back. I am so excited to be back. I've been running around, guys, talking to people, taking photos, visiting with dignitaries from all over. It has been crazy here. It is a huge show. It is so much fun to be here. I just can't even begin to tell you. I wish you guys were here with us. But since you're not, next best thing is to be with us here on the live stream. We're moving into the Adulta Champion. The Adulta Champion drive here in Colombia for the gray females. Super excited. So we're going to be seeing females from class 21, 22, 23, and 24. We had you in the good hands of Iran, telling you who, what, where, why, all of that good stuff during these last couple classes. So I hope he's been taking good care of you guys. What do you think? Have you been taking good care of everyone, Iran? He's just shaking his head yes, because he's on the phone right now. He finally was able to make a phone call. He's been waiting for me to come back. So the class winner
in the last class was a beautiful female. That is going to be a beautiful female. That is the 631 over 835.31. And you know what, Iran? She was our class champion a year ago at the national show. She was also the Campeona Joven Reservada during the fair there in Cordoba, and then she was also the Campeona Tenera. So she has come back as an adult female, getting ready to have a baby. So I think that's really interesting and fun and exciting. And her sire is JDH Russo Manso 631 over 1, and her dam is JM La Vitriana 527 over 720. So again, beautiful female there. And of course, she just won class 21. Let's listen to the judge. Salen a pista, ganaron en sus competencias, ejemplares de muy buena calidad, ejemplares de buena conformación de cabeza, de jibas, de fortaleza en dorso, de amplitud, siempre buscando el biotipo cárnico, eficiente, de buena longitud, amplitud y profundidad, acompañado de una buena caracterización racial. Hay una novilla que llena todos estos requisitos: calidad de cabeza, jiba, profundidad, musculatura, esa musculatura densa y amplia, de muy buenos aplomos, y para ella con mucho gusto era campeonato adulto, y me refiero al ejemplar con el número 3. So I think I know someone who will be super excited. That is going to be a 458 daughter, if I am correct. So that is going to be out of the second class. That's noble. Puesto de donde salió nuestra campeona adulta, una novilla también encastada, profunda, de buen arqueamiento de costilla. Pero sin ninguna duda, hay un ejemplar que sigue muy de cerca a nuestra campeona adulta, en casta, en volumen, en musculatura, en muy buenos aplomos, en feminidad, balance hormonal, y con mucho gusto para ella, campeona adulta reservada, y me refiero al ejemplar con el número 1. Y ha sido declarada campeona. Campeona is going to be the noble daughter. The noble daughter. I'm looking for her private herd number. Iran can get me a picture of that private herd number. I just want to make sure, because I just stepped back into the booth, and I want to make sure I give you guys really good information. So if you can move the camera around so that we can see that private herd number, that would be spectacular. Oh my goodness, yes. I think Rachel Contreras and Brandon Contreras are going to be very excited because they own the Noble Bull, and BRC Noble is going to be the sire of that beautiful female that just took that adult championship out of class 22. Out of class 22, that is going to be the JM La Vitriana. I'm going to go down and take some photos, and we are excited for all of the wonderful people that help breed these females and get something that looks as good as these do. So again, congratulations. I'm going to take some photos, and I'll be right back. El ejemplar que acaba de obtener el campeonato adulto de Hacienda La Vitoriana va para el remate de genética y tradición en Bogotá. La campeona adulta va para el remate de genética y tradición de Hacienda La Vitoriana y Hacienda Cauchitos.
Bueno, señores, un campeonato adulto de fêmeas da raza Nelore, muy bueno. Acá nosotros tenemos fêmeas muy fuertes, fêmeas productivas, una línea de raciocinio que me gusta mucho, una fêmea más joven, muy bien equilibrada, femenina. Después, un catálogo número 3, una fêmea también muy femenina, una carcaça, un cuerpo largo. Acá nós temos uma fêmea muito forte, seu ponto positivo, força, equilíbrio, linha de dorso, bastante forte, como já falei em sua categoria. E acá nós temos a fêmea mais velha, pero muito produtiva também, feminina, expressiva. Então, nós estamos a mirar sempre, a buscar animais produtivos, femininos, expressivos, muito que possa nos trazer, que possa nos guiar à produtividade, que possa nos guiar à produção de carne, no caso do Nelore, sem perder a feminilidade, sem perder o racial. Precisamos sempre mirar racial, produtividade, expressividade, conjunto de carcaça, balanço de carcaça e desenvolvimento. Então, tem uma segurança que quando falamos em termos de feminilidade, expressividade, desenvolvimento, fertilidade, precocidade, acabamento de carcaça, racial, tem a segurança. E sim, com muito gosto que anuncio a fêmea campeã adulta, a fêmea de catálogo número 1. Y ha sido declarada campeona adulta Nelore en la Feria Nacional 2025, el ejemplar con el número 1, Yacarí Land Rover Evo. Su creador y propietario, Inversiones Durán Flores. Lo que acaban de oír es el campeonato del Nelore. Estamos a punto de presentar unos reconocimientos, unos premios. Entonces les voy a dejar en compañía de en compañía de las personas que van a estar hablando ahorita después de la foto de premiación. Va a haber unos premios, unos comunicados, entonces vamos a ver cómo funciona eso. No se vayan muy lejos, ahorita vamos a regresar con más. Echando raíces a reclamar
This is a mic check, mic check, mic check, mic check.